Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les saluda Esteban Gómez y como siempre me acompaña Guarionex Padilla Martí, que es la que Guario. Que la calle Esteban, estamos de regreso después de casi un mes fuera. Chacho, nos las cogimos largas las vacaciones, mi hermano. Me puede. Justas innecesarias. Justas y necesarias, sí. En realidad sí. En Pero realidad sí. también es que hubo muchas contingencias en el camino, así que... Sí. Sí, no, pero estamos aquí. Titus, que es la que hay. Titus de Producer. Nada, saluditos, un placer nuevamente estar aquí con ustedes después de un par de semanitas fuera y pues nada, vamos a hablar de conejo y de Caldo de conejo. presidencias. No, fricasé es lo que le Fricase dije, de conejo. Fíjate fricasé tú, de conejo, pero están contentitos ahora, ey, como les va a traer gente para acá. exacto. El Oye, alcalde pues de tú San sabes Juan que está así hablando como los contentísimo. locos, ¿verdad? Y Sí. yo, independientemente, me parece nefasto darle foro a este tipo, a ¿A Elías quién? Sánchez. No, es la verdad. Y Wow. esto, nombre y apellido, ¿verdad? Yo vi que Herrero y Lebrón, Jonathan Lebrón y Luis Herrero lo tenían en su programa, no sé por qué, pero pues estaba diciendo unas cosas allí terribles, el tipo. Y ahora vendiéndose como un coach, básicamente, tiene un hoodie, eso me parece Sí, que tiene el característico, look Papi, y tiene el tiene, look. y tiene el taneo, pelo hecho, sin No, camisa perdóname, plástica, todo espérate. como... tuerquilla. El taneo no, perdóname. Ese tipo parece que metió la cara en una tostadora, cabrón. Porque tiene la cara Sí, devastada, sí. quemadísima. Tiene Bueno, que tiene ponerse la cara de sunblock. todo guaynabito, cabrón. De guaynabito con poder adquisitivo Tú real, sabes qué es ¿no? lo que pasa, Guarionex, y es un look que ha ido cogiendo La estética. ciertas personas de esta nueva derecha, ¿verdad? Que pues se Y vamos, meten gente tampoco en. de la nueva derecha, porque los hermanos estos, los micheos también son más o menos igual. Sí, Ay, sí, pero mira, por ejemplo, este look de estar en hoodie todo el tiempo, un hoodie medio ujú. ajustadito, pantalón ajustado, tenis de correr, estamos listos para la situación. Es un look que está adaptando un montón de gente, como por ejemplo Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, que comenzaron, yo creo que hace como un año y medio, 2 años, tratamiento de reemplazo de testosterona y de parecer unos doños fofos de momento como que, así se veían así, chanchitos y qué sé yo, qué rayos. Entonces se siembran pelos, se hacen unos cambios que es No, es parte, es como que casi un segundo midlife crisis o el primer midlife crisis. Y si notas también, Ricardo Rosselló va por las mismas, está en las mismas, o sea, se nota. Eso se nota los efectos de la terapia de reemplazo de testosterona en el cuerpo y los cambios de actitudes también. Y están todos adquiriendo como un look casi uniforme de así estilo Jeff Bezos. Y se nota legua. Y en el caso de Elías Sánchez es bien gracioso, loco, porque pues, yo tengo mis opiniones. No las voy a decir en este podcast, pero tengo mis opiniones tú sabes, sobre, sobre ese look y sobre Elías Sánchez. Pero Bueno, hay Elías unas. Sánchez, todo el mundo sabe tiene que que ver pues, es un bugarrón con la... mínimamente, pero... Guarionex. Pero es que es verdad. Pero es que... Mira, te va a Adiós, pasar, te pero va a ¿dónde está la pasar mentira? Ok. te va a pasar como Ese Jay. matrimonio es bien fake. Entonces Te tienen va a la pasar, esposa que la están vendiendo en el DACO. sí, Ya esta historia claro. la sabemos. ¿Quién estuvo en DACO hace varios años? Pues estuvo Alejandro García Padilla. Sí, Y nos lo señor. vendieron como la promesa. Entonces, esta señora hace operativo. El fin de semana pasado, el del 4 de julio, estuvo acá en Cabo Rojo fiscalizando los estacionamientos. Oye, me parece espectacular, pero no hace falta todo un show mediático No. con fotografía, ¿verdad? O sea, pagarle un fotógrafo profesional para que venga al área y que tire las fotos estas bien pendejas donde está todo el grupo señalando al Y carajo. y lo hizo también recientemente para el concierto de Def Leppard en el Choliseo. Se Ah, tiró con los también estacionamientos, sí. pero ahí Sí. también, ahí llevó la prensa y todo, y Sí, salieron llevó en la una prensa. toma No, de esto que, es coordinado, esto es un o esfuerzo sea, coordinado, tú Claro sabes. que sí. ujú. Y entonces Sí. la gente, como que aquí estamos, la vara está tan baja, en términos Sí. generales, Sí, es Sí. verdad. Sí, sí, tú, sí. o sea, porque así son los alcaldes y las alcaldesas de este país y Yeah. representantes de distrito, Y Georgie ¿verdad? Navarro, papi, pasando Georgie trimmer ahí. Navarro. Que eso es lo que mucha gente tiene que entender de Georgie Navarro, porque es que Georgie hace su trabajo muy bien en ese sentido, ¿sabes? Comunica, está presente en Pero las exacto. comunidades. Oye, y genuinamente, lo he dicho varias veces, trabajé en ese distrito representativo por más de 6 años y el tipo pues respondía. Eh, y volviendo un poco a lo de Valerio Rodríguez Herezo, que es una fotuta aprobada del programa de Luz Claro, Dávila Colón, ¿verdad? Además de que es claro. hija de Charlie Rodríguez, Ujú.
pasado presidente de la Cámara de Representantes, PNP No, hasta el Senado. tuétano, del Senado, Del Senado. que la están proyectando para un cargo electivo en el futuro próximo. Claro. Y ante todo Claro, este mierdero que hay en Puerto claro. Rico, pues me parece que es viable su candidatura. No, Porque, mira, de nuevo, los y, estándares están bien bajos. Sí, yo y, creo y que ahí que tú ves, aquí tú ves también lo que hace el billete, porque recuerden que son parte de la gente que se fue en el exilio del verano del 19. Sí, que no debieron Simplemente devolver, por desapareció. cierto. Por eso es que digo, Que, ¿por qué le dieron en foro, en radio, en podcast y demás? que a todas estas hasta el día de hoy, por lo menos yo no sé, y ustedes me corrigen o alguien, pero yo hasta el día de hoy yo no sé qué hacía él en un chat de gente del gobierno, cuando él no componía nada. Ujú. ¿Sabes? Como que no. O sea, como que medio raro, en verdad, ¿verdad? Bueno, medio raro no, medio Sí. raro, todo el mundo sabe para qué. Sí, Puerto Pero, Rico tiene sus Jared Kushners también. O sea, pero mira, gente bien allegada. para mí es bien interesante antes, esto era para el verano del 19 más o menos, este era el look que había, para que tú veas lo que hace la miamificación Miami. de... Diablo. Sí, porque recuerda que se Zúmbala, fue a Wario, zúmbala. Miami, Zúmbala. se fue a Miami, y mira cómo era antes, y míralo ahora, where are they now? Mira el look ahora, brother. Papá, ya ni se parece. O sea, es de que cero, de que... Este cabrón se hizo los Sí. dientes, le pasaron la lija ahí, la Sí, pulió una Sí, sí. le puse la pulidora. También veo, no sé si es efecto de El la terapia de caneo. reemplazo de testosterona, pero yo creo que veo algo diferente en la mandíbula también. Como que aquí. Sí, de hecho, se pudieron haber hecho este implante, pero No, nada, no, el el tipo punto es este lo que está yo un siempre le he jevo, dicho. ¿sabes? Tú miras a él y dices, ya lo Sí, jevo. un LinkedIn ahí millonario. Eh, ¿Quieres invertir en mi de eso de criptomonedas? Tiene, Pero tiene la anyway, cara de que Hablando de usa Cristo, camisas de lino, cogieron gente pantalones de también. lino, chanclas de cuero. ¿se puede body shamear al poder? La Sí, gente que esté en el oye, poder. ¿Se puede cuidado con body Anska, shamear? que después te envía un memo. Bueno, yo no sé si Bueno, pero yo tengo Porque una hay frase gente que para merece eso. suicidarse y una de esas gente son estas familias que acabamos de Yo ver so- ahí. l- Igual la que sección Jennifer de González, porque, sudario. pero es que es verdad. ¿Sabes? Porque Anska gasta recursos públicos para hacer un comunicado y decir que es inaceptable que se le haga bullying Ah, el a la buleo, gobernadora. sí, el buleo. Claro, Porque eso Cuando puede ya- llevar a consecuencias de que ella se suicide. Pues que se suicide, cabrones. Pero Warrior, espérate. Yo lo veo. ¿Sabes? Nos van a- nos Yo lo van a- comparo, nos van a- yo lo comparo, aquí nos vamos a joder. Yo lo comparo con los intentos de censura, ¿verdad? Cuando uno en las universidades y en otras instituciones, Sí. la gente comienza a hablar pues de la basura que está haciendo el simulacro de país que dice llamarse Israel en Oriente Medio, ¿verdad? Principalmente con los palestinos, pero tú sabes, se han metido en Jordania, se han metido en Siria, se han metido en todos lados. Y ellos inclusive te acusan de bullying y acuden a las instituciones, no solamente del Estado, pero a sin fines de lucro, de prevención de bullying o de atención a situaciones de crímenes de odio y ese tipo de cosas, y tienen el poder de censurarte. Entonces, la cuestión de la corrección política es, bueno, ok, está bien. Bullear es malo, el body shaming es malo, pero por ejemplo lo que la gente hace con Israel es crítica a su política exterior o a su mera existencia y eso no es bullying. Ujú. Y uno no merece ser censurado por criticar algo que es serio. Entonces, ¿cómo le hablamos a las personas que están en el poder, que lo hacen mal, que no los queremos ahí? Debemos ser politically correct con el poder y con el poder corrupto. Lo que me ¿Sabes? imagino que Si él, Jennifer González, Claro. si Lo Jennifer que igual no es González, yo ventaja. digo, le estás diciendo gorda a todas las mujeres de Puerto Rico. Mentira. No estoy No. diciendo Jennifer González, cabrón. Mira, el bullying, el poder no se somete a los mismos términos del bullying. Hay una relación distinta de poder. Ellos son los que ejercen mucha violencia. Entonces, que reciban una burla es indiferente porque las relaciones de poder es totalmente asimétrica. Que Sí, se vayan para el sí, sí, sí. carajo. Y son Mira. cosas que a ellos no les va a importar, por más que diga. ¿Tú crees que a ella le importa que Ah, ella pues tú, al carajo. Yo creo revés, que le ella lo va- importa es lo que el está gaslight. haciendo, ¿verdad? Aparte del gaslighting, todas las Claro. conexiones que está haciendo para cuando salga de la gobernación, además de todos los contactos que tiene en Washington, va a salir con un montón de contactos y la vamos a ver en una firma como al juez Federico Hernández Denton del Tribunal Supremo, que anda por Sí. ahí todavía dando cantazos, ese pobre viejo que Sí. no puede ni con la próstata, por ahí anda de abogado corporativo. Oye, esa es la verdad. ¿Sabes? Aquí hay que pensar que aquí las puertas giratorias están por todos lados.
Mira, sin duda. Guarionex, vamos a volver entonces a Bad Bunny. Porque Elías Sánchez salió hablando allí con los muchachos de Puestos por Problemas. Y yo Ujú. en realidad escuché un pedacito Yo también, yo solamente. no. No lo escuché completo, pero ahí estaba No, diciendo es por eso de básicamente que que yo no escucho podcast por si acaso, pero vi el video. sí, sí, vi De el nada, video. pues yo prefiero escuchar música, pero vi el video y la intervención donde él básicamente dice, no, yo le dije a la gente mía, tú sabes, porque todavía esta gente tiene un ego tan cabrón que ellos hablan como si, El culto, sí, sí, sí. lo que ellos digan es relevante y incide sobre la toma de decisiones dentro del Partido No Progresista, cosa que ya hemos visto que no es cierto. Correcto. Es cierto, sí, para los sectores económicos, ¿verdad? Que dan dinero, ¿verdad? A cambio de algo. Y por eso es que la figura de Elías Sánchez sigue siendo pertinente para unos sectores económicos del partido. Pero no tiene ninguna conexión con la gente de la base de ese partido. O sea, es una No, desconexión total. están totalmente desconectados de la base, la Sí. realidad. Y fíjate tú, le vendieron a la base la cuestión del caldo de conejo, o lo que sea, del Y eso fue fricasé el de PNP, conejo. particularmente gente como Tomás Sí, Rivera Chats, cómo no ¿verdad? es, Y claro. la pasada secretaria comisionada electoral de Santa María, del PNP, que se fueron a comer, ¿te acuerdas? Con Evimundo, se fueron a comer Sí, un cocido o un fricasé de conejo, sí. a un lugar súper caro, por cierto, eh, para frontear. Pero mira, yo creo que el PNP se intentó enfrentar a una figura que ciertamente es injodible en este país y que es respetada por la mayoría social de este país, que es Bad Bunny. Al punto de que el PNP, en dos actos patéticos la semana pasada o antepasada, tuvo que hacer dos cosas. Primero, regalar taquillas del concierto de Bad Bunny a los estudiantes sobresalientes del Departamento de Diablo, sí. Educación. Qué bochorno, Y después, cabrón. para poder arreglarlo, oye, van a dar 5,000. Coño, Esteban, vamos a ponernos a escribir. ¿Qué Estoy pasó? pelado. Las vacaciones Dímelo. Lo o sea, las del vacaciones me tienen ensayo. pelado. Pero van a dar $5,000 para que estudiantes, no aclara mucho si estudiantes universitarios en términos graduados, los dos somos Sí. estudiantes doctorales, Sí, podemos señor. escribir en defensa de la estadidad. Ey, O sea, el papel aguanta tinta. papá. ChatGPT, cabrón, eso yo no lo he ChatGPT usado, pero lo mezclado puedo con poner Grok. y le puedo poner por ahí la estadidad para los pobres, lo subo en PDF y que me diga. Sí, loco. Oye, porque 5,000 pesos están buenos. Loco, pero, o Eh, sea, apuntes para, Son qué una sé yo, para quincena. Sí, loco. Dice aquí que son escuela superior, bachillerato, Y escuela de derecho. O de y escuela derecho. de derecho. Bueno, yo no, Que deben pero desarrollar el tema de la estadidad. Dice que el primero será 5,000. yo no veo la rúbrica, pero bueno, porque si es así, pues podemos tirarle che ahí un poco. Y dice aquí en efectivo. Entonces dice aquí que es la primera vez que el PNP o cualquier institución política en Puerto Rico realiza un certamen de oratoria. Eso es un Yo creo que gaslighting, es- como tú dices, Tito. Sí, no. Y para colmo, ensayo de jóvenes estudiando de índole política, participación de nuestros jóvenes. O sea, ya se Bueno, dejó de hacer fíjate todo lo tú. que es, ¿cómo se dice? Ya se dejó de hacer todo lo que es, la oratoria ya no se hacen en la escuela, entonces, y el debate, no se supone que estas son Mira, cosas que deberían pero haber tú en el sabes qué programa pasa. de, yo creo que se Taitus, pasaban en el natalicio de alguien, tú sabes. Taitus. Ajá. No me sorprende que el PNP ponga a sus correligionarios y chamaquitos a defender una idea a la fuerza de billetes. Porque es que no hay otra forma de tú sentar a un chamaco Bueno, para que imagínate escriba y defendiendo la lo más estadidad sin seguro, ofreciéndole 5,000 pesos, cabrón. y como No quiera, hay lo más más nada. seguro va a terminar ganándolo el hijo de un empleado de tal sitio o lo que Pero sea, de la ordinaria claro, del partido. claro que sí. El hijo de alguna directora principal o lo que sea de la escuela que haya pasquinado para que la pusieran en ese puesto. Ajá, Ya. claro. No, de eso no hay duda. Anyway, volvemos a Bad Bunny. Bad Bunny manía. Vi anuncios en la autopista, carteles en la autopista que estaban vendiendo pavas en las farmacias. En una tienda de artículos de fácil acceso económicamente hablando. Y la calle se va a vaciar de pavas. Y yo no tengo dudas de que el choliseo se va a llenar de chamacos vestidos de jibaritos con machetitos de madera. Y en verdad está bien tripioso. Porque además de que, como se lo dije a Herrero el martes, Luis Herrero tiene que estar gozando con las pavas, con todo el mundo utilizando La pavas en pava la está en calle. disputa.
La pava está en disputa, pero te voy a decir algo, eso puede beneficiar al poder en un sentido de que si bien se le vacía el significado que en los últimos 40, 50, bueno, 60 años ha tenido la pava vinculado con el Partido Popular Democrático, sabemos que el partido, como dirían los dominicanos, está en olla, ¿verdad? Está de malas y necesita un facelift de imagen, que se supone que eso lo represente Pablo José. Eh, eh, el vaciado de ese significado puede abrir la oportunidad para resignificarla de manera positiva o de manera que beneficie al Partido Popular Democrático. Porque puede verse como algo cool, como algo chévere, ¿verdad? Algo que los jóvenes están usando como un fashion statement, loco. Bad Bunny utilizó en uno de estos parties, una de estas galas, una pavita chiquita, Sí. hecho por una diseñadora. Vamos por ahí, ¿verdad? Porque Lo hizo en el Met, si no mal, Sí, no recuerdo, exacto. fue en la gala del Met, ¿Qué que es es de las caca? más Ujú. importantes. Sí. No, pero Sí, que el moda mercado es wise, tú caca. sabes. Moda Pero, wise. ¿verdad? Porque siguiendo un poco lo que hablamos de Elías Sánchez, pues hay que reconocer que ciertamente pues, el concierto de Bad Bunny, la residencia, es mucho más que un evento musical, ¿verdad? Y posiblemente es el evento musical de la década, por así decirlo, ¿no? Porque nunca antes se había visto algo como esto. Y obviamente es una manifestación, primero es un fenómeno cultural de masa, y es una manifestación clara, ¿verdad?, de las identidades populares. Y vamos, como decía Esteban, pues un campo en disputa política, pues la pava, por ejemplo. Y yo creo que para comprenderlo hay que partir de una contradicción fundamental, ¿verdad? Bad Bunny es simultáneamente, al igual que nosotros aquí, hijos del neoliberalismo colonial. Y es a su vez, dentro de esa contradicción de ser hijo del neoliberalismo colonial, es también uno de los críticos, ¿verdad? De todo este proyecto fallido que todavía estamos viendo. Así que su figura encarna las tensiones, ¿verdad? Entre, por un lado, la visión de la industria en este término musical y la disidencia, ¿verdad? Entre espectáculo y conciencia, ¿verdad? Entre consumo masivo y resistencia popular. Y eso se puede ver, ¿verdad? Por un lado, en la venta de las taquillas, las críticas que han girado en torno a la venta de las taquillas, ¿verdad? Revender las taquillas, todo este proceso que no solamente con este concierto de esta residencia, sino con los pasados conciertos que se han llevado en Puerto Rico de Bad Bunny, ha habido una conversación en torno, ¿verdad?, a la accesibilidad al concierto, ¿verdad? Porque mientras se está cantando unas cosas, ¿verdad?, la práctica es otra. Así que yo pienso que si le damos una perspectiva, no sé, de colonial, por eso usar una palabra que está de moda últimamente, podemos leer el evento, ¿verdad? Primero como parte de una lógica de capital cultural globalizado, ¿verdad? Y yo no digo que eso sea malo, ¿verdad? Lo que planteo es que es importante que, a pesar de que sigue siendo parte de esa lógica del capital globalizado, ¿verdad? Donde la escena de la música urbana, que engloba un montón de géneros, eh, Bad Bunny, pues de alguna manera resuenan en su lírica, ¿verdad? Los ecos de la gente común, ¿verdad? Y de sus necesidades en Puerto Rico, ¿verdad? La rabia, por ejemplo, el deseo de comunidad, que es algo que yo veo mucho, por lo menos en ese último disco, está bien Sí, presente. cierto. Inclusive Este, en el video que es una panadería, que sale ah, el conchito y esas cosas, sí está habla bien de la cabrón. desintegración de las comunidades causadas Bueno, y uno porque los llora. puertorriqueños se están yendo, los puertorriqueños se Por- están yendo y pues las Ajá. comunidades están sufriendo o están dejando de existir. Y Y están dejando de existir porque hay un proceso, ¿verdad?, sumamente violento de sí, despojo, de desplazamiento, de gentrificación, como queramos llamarlo, ¿verdad? Y eh, también hay una afirmación de lo negro, incluso hasta de lo queer, ¿verdad? sí, Y de lo puertorriqueño, por supuesto, ¿verdad? Porque yo creo que esa es la parte. Estamos en un momento, o sea, de la afirmación de lo puertorriqueño, y esto es bien interesante que sería bueno hablarlo con el profesor Carlos Pavón, sí, eh, sí. porque si en los 90 Puerto Rico estaba de moda y había una ansiedad de ser puertorriqueño y de reafirmar la puertorriqueñidad, particularmente a la luz de la visita de Madonna a Puerto Rico, que se pasó la bandera de Puerto También, Rico por sí. la raja.
Y se hicieron otras críticas, ¿verdad? Hubo un pánico, que ahorita vamos a hablar de pánico moral, pero que también hubo un pánico moral nacional Ajá. cuando la cuestión de la bandera. Pero otras instituciones que históricamente se han cantado defensores de la cultura puertorriqueña y de la puertorriqueñidad y que en su momento histórico esbozaron proyectos hasta socialistas o se cantaron de portavoces de proyectos de socialistas, entraron en crisis en los 90 y fueron criticados precisamente. Y estoy hablando de Claridad, que es una organización con la que yo al presente trabajo y he trabajado con ellos y colaboro con ellos. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que la crítica fue que, ¿cómo es que el festival está auspiciado por tal o cual corporación? Tú sabes, ¿cómo es que nos estamos vendiendo? Y eso, bandas, agrupaciones que tocaron en Claridad, lo criticaron en su momento y en Nación Postmortem, el mismo Carlos Pavón también hace señalamientos alusivos a ello. Y ahora estamos viendo cómo podemos barajar o cómo podemos sopesar una cosa con otra en cuanto a la reivindicación de los símbolos de puertorriqueñidad en un momento de crisis cultural, política, económica, etcétera, etcétera, y a la vez, pues saber, porque uno sabe que esto es todo mercadotecnia y publicidad. Entonces, ¿cómo uno baraja eso? Y es que estamos tan inmunes a la publicidad que ya aprendimos a ignorar el elemento, sabemos que es publicidad, pero como estamos en crisis y nacimos en crisis, déjame, y les dije esta expresión los otros días, suena fea, pero déjame olerme esta pega para que se me quite el hambre que tengo. Sí, es como oler pega, ¿no? A veces la nostalgia, hay unas crisis en el momento, aquí, en el presente, en el aquí y el ahora, y la nostalgia sirve de como esa ancla, ¿verdad? A un pasado, entre comillas, más simple, cuando sabemos que el pasado en Puerto Rico y en todas partes del mundo siempre es complicado. No sé. Sí, sí, no, no. Mira, yo creo que también, ¿verdad? No es casual, ¿verdad? Que Benito haya abierto ese espacio para hablar de la violencia policíaca, de la violencia colonial en sus manifestaciones, como esa escena de la cafetería, en la que Juanpi tiene que básicamente pagarle. O que haya Sí, recordado, por ejemplo, a las víctimas del machismo, ¿verdad? Y del sí, colonialismo, ¿verdad? sí. Pero yo creo que mi crítica, ¿verdad? Porque aquí los pedestales no estoy para eso. Eh, es que no basta eso, ¿verdad? No basta que en el Choli se proyecten esos mensajes. No sé si eso es lo que va a pasar el viernes. Si no se acompaña de una práctica sostenida. Entonces, ¿qué tipo de práctica, verdad? Aquí es donde yo creo que el análisis político e histórico se vuelve imprescindible. Puede haber una verdadera contracultura si se reproduce la lógica de exclusión, los precios inaccesibles, el elitismo de las filas VIP o el consumo excesivo, ¿verdad?, de recursos ambientales o energéticos, ¿verdad? ¿Qué significa entonces la justicia social? Si solo se enuncia en el escenario, es una estética, como decía Esteban, pero no se organiza en la calle, ¿verdad? Porque obviamente hay una Claro. rabia, hay una molestia. Y lo digo, ¿verdad? Extrapolando este asunto del concierto, donde básicamente yo leía gente, y yo creo que lo mencionamos hace un par de meses atrás, que pensaban que esto era un derecho humano, ir al cabrón concierto de este Bad Bunny. Todavía hay gente que piensa que es un derecho humano ir al concierto de ¿Cómo Bad va a Bunny. O ser? sea, oye, no sé, no sé, es que hay cosas que deberían de ser derechos humanos, vivienda, Salud. trabajo, No, salud. no, no, no. Ir Sí. al concierto de Benito. O sea, no, lo digo, ¿verdad? Lo digo seriamente. Yo sé que, claro, el ocio es Sí, sí, sí. revolucionario, es un Lo es. derecho, pero no se reconoce, ¿verdad? Pero digo que hay unas prioridades. Entonces, ojo, hay que también. Yo sé que toda esta cuestión de Bad Bunny es bien pasional, pero no sé, me genera un poco de incomodidad. Entonces, eh, evidentemente, Bad Bunny tiene un capital político innegable. Lo vimos en las elecciones pasadas, lo vimos en el verano del 2019. Yo apenas sabía quién carajo era Bad Bunny, ¿verdad? Pero estuvo allí con Residente, ¿verdad? Con René Pérez. Que Y dicho con sea de Ricky paso, Martin. yo no sé si vieron, y con Ricky Martin, ¿verdad? Chayanne no, porque ese es un tibio, y Fonsi tampoco. Tibio, ¿no? Se es PNP. Ese es PNP, pero Se tibio es para estas PNP. cosas, ¿verdad? Porque Ah, para las cosas claro. de Latinoamérica rápido sale a hablar Sí, mierda. sí, sí. Venezuela, Sobre Cuba. todo si, no, y con Colombia, porque Chayanne habló de Colombia hace par de meses, par de semanas atrás, que hubo un intento allí de golpe de Estado.
y estuvo ahí apoyando al pueblo de Colombia, necesita libertad. Tú sabes, nada más abstracto que la libertad en estos momentos, sobre todo de la derecha. Pero digo eso, ¿verdad? Porque, de hecho, dicho sea de paso, yo no sé si ustedes vieron que Residente se canceló toda la gira que tenía en España en varios conciertos, varios festivales. Sí, Sí. sí. Me parece bien valiente porque le podemos tirar toda la mierda que queramos a Residente, pero con unos temas en puntual, yo creo que no hay discusión sobre el tema, Sí. ¿verdad? Y es Ujú. que Y fíjate los tú, festivales los organiza un fondo gringo que es sionista. sí. Y Este, fíjate tú, la gente diciéndole en los comentarios, pero ¿y qué pasó con Cuba y Venezuela y qué sé yo qué? Yo, bueno, que yo sepa, los conciertos, aparentemente Cuba y Venezuela no tienen dinero, ¿verdad? Ni para comprar papel de baño. ¿Qué conciertos internacionales o qué giras internacionales van a financiar ellos? ¿Con qué dinero, Es que ni supuestamente? aunque lo hicieran, no Tú sabes. están exterminando gente. O sea, No, como que exacto, no están exacto. No haciendo lo están que está cometiendo un haciendo genocidio. Israel, exacto. So, Entonces, bueno, nada, la gente va a estar gozando, la gente va a tener esos símbolos patrios nuevos, las pavas se van a vender como locos, ajá. los populares van a estar con los dedos cruzados, que esas pavas la gente no las bote al zafacón y las guarde para el 2028 para salir a la calle, aunque por vacilar, olvídate, por vacilar, ponte la pava, porque va Bonnie, qué sé yo, y va acostumbrando a la gente. Yo no estoy diciendo que es una conspiración del imperio yanqui, ¿verdad? De los populares hacer esto, pero sí les beneficia. Yo creo que sí les beneficia, bien brutal. Anyway, en cuanto a lo que dijiste entre la línea divisoria entre el espectáculo y entonces Ajá. luego el activismo en la calle y la acción, hay precedentes de artistas, ¿verdad? En este país que han sido parte de proyectos políticos y a la vez han sido pues artistas de renombre internacional o inclusive que sus proyectos musicales son parte, ¿verdad? De una estructura o de algún proyecto político con unas intenciones bien claras. Bad Bunny no tiene por qué hacer esto. De hecho, no tiene por qué cantar de los problemas de Puerto Rico, no tiene por qué hacer nada. Y tampoco la gente no tiene por qué enchismarse porque no le guste su música. Hay gente que le gusta la salsa, y hay gente que le gusta el rock and roll, y hay gente que le gusta la salsa romántica, y hay gente que le gusta la salsa gorda, que habla de hueler y de irse a beber. Normal, tú sabes, para los Sí, gustos los pues colores. yo creo que, ¿verdad? Porque por un lado, uno no puede negar, ¿verdad? Yo no estoy pidiendo acá pureza, ¿verdad? Ni negar la importancia del goce, porque esa es otra palabra Claro, que también está de moda en estos días. sí. El goce popular, la alegría, evidentemente, pues también es una forma de resistencia. Nos merecemos, ¿verdad? Alegría, sobre todo con todo este mierdero que nos ha tocado estas últimas décadas y sobre todo a mi generación, ¿verdad? Y a su generación también, que no nos ha tocado nada, ¿verdad? Pero aquí a lo que quiero llegar es, hay que preguntarse, ¿qué hacemos después de esta residencia, verdad? O sea, ¿cómo se canaliza? Ay, no sé ni lo que voy a decir, pero ¿cómo se canaliza ese sentimiento de colectivo que grita, qué sé yo perreo sola, el apagón, cabrón? Sí. Sí, a lo que está apelando. O sea, esta música y este mensaje apela porque se sabe que hay O sea, algo ¿cuál es ahí la dentro praxis, que verdad, se transformadora? conmueve. Ujú. Sí, exacto. Esa es mi crítica, ¿verdad? Y no es a Sí. Bad Bunny directamente, ¿verdad? Es en términos a la sociedad, ¿no? Aquí hay múltiples oportunidades con esta residencia, ¿verdad? Y, por ejemplo, Bad Bunny, eh, con ese video de Nueva York, un montón de cosas ahí, de Buenísimo. discusiones ahí Sí, quedó importantes, sobre todo buenísimo. para la independencia, ¿verdad? Para los independentismos. Entonces, hay una coyuntura puesta. O sea, la cuestión está ahí. No se ha aprovechado, ¿verdad? Por las organizaciones correspondientes, lo hemos mencionado, ¿verdad? Aunque alguna gente va a revertir el argumento y la crítica, va a decir que es que el plan de contingencia no habla de independencia, eh, ¿verdad? Porque, tú ¿Cómo va a sabes, ser somos que una... nosotros no hablamos de independencia? Eso dijeron en mis redes los otros días, que nosotros no hablamos de independencia. Eh, pero bueno, Ok. en cualquier caso no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay una oportunidad, yo creo que como nunca, sobre todo porque se están viendo esas contradicciones, ¿verdad? De la colonia, con una administración como la de Donald Trump, con una administración como la de Jennifer González, que se han estado viendo siempre, pero que ahora son inevitablemente más visibles, ¿sabes? Aquí, más claro agua.
más claro agua. Sí, sí. Y más con la posición que ha tomado nuestro gobierno en cuanto a las políticas de Donald Trump y en de cuanto a ser las un ente políticas, facilitador, ¿verdad? exacto, Y de que este facilitador. instrumentaliza y que Y criminaliza a los aplaudir la inmigrantes, sí. campaña y aplaudir la campaña de genocidio que tiene el gobierno sionista, ¿verdad? Que en los últimos años se ha vuelto cada vez más recalcitrante. Baby Netanyahu, como hemos dicho en varias Ujú. ocasiones, ¿verdad? Estudió aquí en una conocida escuela del condado, de esas dos que están allí, bien famosas, que pagas una millonada. Y estuvo en Puerto Rico, o está en Puerto Rico todavía, ¿verdad? Porque incluso escuchamos no hace tanto al genocida Benjamin Netanyahu, triste Benito, porque no se podía casar el nene. Pero no está aquí en Bendito, Puerto Rico. Y si el nene está en bendito. Puerto Rico, usted sabe lo que está en Puerto Rico, el Mossad. Claro, el Mossad está en Puerto Rico definitivamente. Sí. Y todo lo que eso implica. Yep. Pero este gobierno es un gobierno que obviamente pues, apoya, ¿verdad? El genocidio. Entonces el caso de Jennifer, de Bad Bunny, pues tienen ahí un dilema serio, porque no les ha quedado de otra que cerrar fila y juntarse. Hoy vi al alcalde de San Juan, que es un cleca, pero pues recoge la basura y demás. De nuevo, que Hace la su gente trabajo. hace su trabajo porque recuerden que los estándares están bajos en este país, ¿sabes? La vara está bien Sí, baja. sí. Y pues va a haber un concurso de Fórmula 1. Tú sabes que todos los guaynabitos promedios que están enfriados con la Fórmula 1, pues eso no tiene ningún tipo de... A mí me perdonan con mi gringofobia, pero es que de verdad eso no tiene ningún apego, cabrón. O sea, No, es que fíjate, no, y mira, yo estaba pero yo he hablando de visto que eso hay un con sector en Esteban. términos económicos, porque yo hablo con, o sea, gente que está igual de jodida que yo en Claro. términos sociales, ¿verdad? Que vienen del magisterio o de otros sectores que no le importa un bicho eso. No, no, y la realidad es porque estaba hablando de eso mismo con Esteban justo antes de que empezáramos De a la grabar, de Fórmula que 1, aquí cabrón. sí, que aquí, no, que van a hacer una prueba aquí, de que Sí, anunciaron de sí. que sin el puente de dos Que se tiren hermanos, para la yo como número que, 2, cabrón, ahí en el Tuque. Para que yo digo despeguen aquí, como los cohetes de los Mox. yo digo que aquí no van a poder, yo me imagino pues que obviamente va a ser un stint, ¿verdad? De mercadeo o algo así, supongo, y dijeron que el carro va a estar en exhibición allí en la residencia en agosto, que entiendo que también en agosto es cuando se abre más para las funciones internacionales, ¿verdad? Las que no son específicamente para residentes de Puerto Rico. Um, y estaba comentando a Esteban, yo dije, ya mismo veremos a la gente disparatera diciendo que aquí van a hacer un GP, yo, aquí no hay facilidades para hacer un GP, No punto. lo hay, no lo hay. Ahora, yo te voy a decir algo, Primero yo te voy a no, decir algo. ajá. El puertorriqueño no le gusta la Fórmula 1, pero sí le gusta correr sus carros, porque la pista en Salinas se No, explotaba. claro, Y aquí en Manatí, al lado de es, Casa de mis pais, había una pista que los no, jueves, eso, toda la noche los claro, carros, tú sabes. lo que pasa Don es que Omar tenía un carro montado y tenía una colaboración con Sí. Mestec. convecte, O claro, sea, claro. ¿cómo es que se llama? La histeria que se formó en el país con Fast and the Furious y más cuando Ajá. salieron Don Omar y Tego Calderón, ¿me entiendes? O sea, al Ujú. puertorriqueño le gusta No, la cuestión de los pero, carros, pero Fórmula 1 es como que otro nivel. no, porque Cabrón, porque es que son ahí ve lo que rotativos. dice, ahí lo que dice Wario, que ahí es que ahí es donde quería llegar, que lo que estaba diciendo Wario, que lo que pasa con Fórmula 1 es que dentro de todo, el Fórmula 1 es un deporte automovilístico burgués, porque es de chavo, punto. Sí, literal, ¿sabes? Para que tengan una idea, montar un equipo de Fórmula 1 te cuesta 250 millones de dólares. Para tú simplemente decir, yo quiero tener un equipo de correr, un vehículo de esos vale 25 millones, ¿sabes? Que estamos hablando que es inaccesible, pero sí es global, ¿sabes? No solamente, de hecho, en Estados Unidos ahora es que está cogiendo como que el auge y por consecuencia pues está moviéndose más aquí en Puerto Rico. Eh, pero como tal se ve a través del mundo entero y hasta en sitios como en India hay GP. Este, pero claro está, pero algo de billete, o sea, como que auspiciadores cuando tú ves, pues Rolex, marcas de champán y es todo lo que tiene que ver con glamour. Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos, que eso también ha puesto como que un poco, como obviamente yo digo que, ¿cuál era el rey que tocaba todo y lo convertía en oro? El Rey Midas. El Rey El Midas, Midas. Pero a la ¿verdad? inversa, que es con Pues la mierda. Todo lo Aquí convierten en con la mierda, cabrón. mierda, pues convierte todo en mierda. los americanos lo cagan todo y pues muchas de las críticas del Fórmula es que cuando empezaron a mover, en Estados Unidos solamente se hacía el GP de las Américas en Austin, que es lo que llaman el COTA, el Circuito de Américas, que es una pista, ¿sabes? Que es bien popular, se hace en octubre. Y entonces, pues no había inconveniente, o sea, como que todo el mundo cool. Después lo metieron en Miami. Y el de Miami es alrededor del estadio, porque, ¿verdad? Estos son
eventos que son con pistas o circuitos y hay eventos que son que modifican, que ahí está la famosa canción de Bad Bunny de Mónaco, porque Mónaco es uno de las carreras más aburridas, pero es de las más populares. Es aburrida porque va bien lento y es bien estrecho y los carros son muy En anchos. Mónaco es una mierda, cabrón, de gente rica, ¿no? Como un principado, creo. Y un tax haven, tú sabes, y toda Sí, la vaina. sí. Pero se ve bien cool dentro de la ciudad el look, porque yo imagino que tú viviendo allí tienes que estar cagándote en la madre de con lo duro que suena eso y tú viviendo en una casa de un cojón de años de allí. Pero entonces en Estados Unidos lo hicieron en Miami y, y la gente está encabronada porque es inaccesible. O sea, en Estados Unidos como no hay regulación de boletos, es inaccesible para comprarlo. A ti te sale mejor tú como puertorriqueño ir a un sitio histórico en Italia o una pista histórica, por ejemplo, la de Imola, o si quieres ir o sea, a cualquiera de estos países, te sale mejor y es más accesible y allá lo ve más gente, que hasta los mismos conductores de Fórmula 1 critican el modelo gringo de que como que, cabrón, 4.000 pesos, 5.000 pesos por un pase de 3 días es ridículo. Eso es lo que está pasando Cuando con el tú sabes Mundial, que, Titus, por ejemplo. Y además claro, del y es factor un Donald desastre el Trump, de clubes, by migración. the way. Que ha Un sido, que por desastre. cierto, el de ahora ha sido el mundialito de clubes, que Ujú. me alegra mucho, ¿verdad? No sé quién en el podcast siga el Real Madrid, pero me alegra mucho que perdieron hoy. Ninguno en este podcast sigue el Real Madrid, ¿verdad? Lo más que podemos seguir No, es el Boca, que estuvo allí no, yo no sé nada con de el fútbol. Bayern. Conmigo no Boca y cuenten. River papelonearon. Este, Pero no. aquí Pero sí, el practicamos, mundialito ha somos sido un en la desastre. Prasi, que es sur. Pero como tú dices, Wario, también fue otro desastre y en el caso de Estados Unidos, pues todo lo encarece todo. Todo, sí. Eso, Todo ¿verdad? es una mierda allí. Regresando aquí, pues no sé qué, yo le estaba diciendo a Esteban, ya mismo va a venir alguien, van a hacer un GP aquí en Puerto Rico. Bueno, yo quisiera ver, Este, o sea, porque a mí la verdadera Fórmula 1 es la fiebre en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces tú tienes los es el puntos equivalente, claro. Toyota punto .8, los Toyotas Coquis, tienes los más datos rotativos, y esa es la gente que tú ves en la autopista por ahí haciendo carreras clandestinas. O sea, eso de Fan de Furious, cabrón, eso está aquí ya hace tiempo. Sí, sí. Aunque sabes que tenemos a nuestros superhéroes también de las motoras. Tú ves, Es pues un el deporte que puertorriqueño. va en ascenso. Loco, el puertorriqueño, la cabra Oye, tira hay para el talento, hay monte. talento. Hay talento, hay Lo que pasa es que talento. todavía eso no ha llegado, o sea, porque Puerto Rico exporta, o sea, este país exporta, pero esto podríamos ser potencia, pero no lo somos. Claro. Que uno va a una república, cualquiera, Puerto Rico ya se está convirtiendo en términos de consumo, estamos ya, pero cerca de ser república, por esta cantidad de motores que ha llegado, chinas acá y demás. Oh, sí. Pero Todavía Sí, yo no he visto las sí. llamas, ya mismo llegan los motores de RD, ya creo que ya he visto Claro motores a que de eso sí. por iba a llegar, ahí. porque tú Los vas motores van a llegar, en van a toda la llegar república, aquí. ¿sabes? Porque no hay ninguna república donde esté llena de motores. Yo creo que en Argentina, donde yo menos vi, pero en Chile el asunto de las motoras ya se ve como un problema, ¿verdad? Y en Latinoamérica en general, porque pues está la cuestión esta de invadir carriles y hacer... Pero yo no he visto todavía haciendo gente piruetas en la carretera en No. Latinoamérica. No hay pirueta. No hemos visto Todavía. Pero pirueta. eso va a Pero llegar, fíjate. porque yo vi Sí. gente en Chile, que ese es el país más soso del mundo, con bocina en el metro. Y tú no me vas a desmentir. No, Y eso es es Caribe, verdad. cabrón. Eso Sí, grita loco, Puerto eso es Rico. Caribe. Eso es Caribe. Sí. Digo Venezuela No, en este caso. Pero, aquí lo que pasa es que todavía o sea, aquí vamos a hacer peak cuando veamos en un motor a una familia de 4 o 5 en un motor. Bello. Cuando Juan Dalmau se da yes. presidente de la República. Claro. Mira, sí, y es lo gracioso es ver cómo en países precisamente como Chile ven el advenimiento de la motorita en la calle, como la llegada del tercer mundo a Chile. Llegó el tercer mundo a Chile, como si Chile Imagínate. fuera, olvídate, Florencia. De hecho, Florencia es el tercer mundo ahora. Sí, no, Italia es tercer mundo, ¿sabes? Porque aquí Sí, Italia, sí. Francia, perdón, España y Portugal son tercer mundo. Y Grecia, no se nos puede olvidar. Perdóname, pero por lo que he visto de Francia también. Sí, París está Sí. hecho. Pero es bueno que les pase, porque lo que hicieron en Argelia, por ejemplo, tú sabes, bueno, eso claro. son Si reparaciones. si tú no quieres
que en Francia se te llene de argelinos y de marroquíes, tienes que salirte de Argelia y de Marruecos y de Senegal y de, pues, ahora está. En Burkina Congratulations, Faso, you Siempre played cabrón. le he tratado de yourself. explicar, eso es lo que yo siempre le he tratado de explicar a la gente cuando dicen, no, que las migraciones, yo, pues, hermano, las olas migratorias son así, brother. Tú le jodes el país, pues te van a invadir a ti, cabrón. Ellos te van para el Y tuyo, cabrón. por eso el Claro. Reino Unido es básicamente un melting pot de un cojón de gente. Y hay De toda la hindú y un gente que cojón ellos de hindú y colonizaron. de toda la gente que exacto. Y como que la gente no quiere entender eso porque, pues los de Centroamérica no sé qué se van para Estados Unidos. Pues cabrón, porque descabronaron todos sus países. Claro, Pues vamos claro. para allá. Y hablando de Estados Unidos y de la migración, no sé si miraron la nueva cárcel. Tuvieron la oportunidad de ver el El nuevo alligator. centro de detención en los Everglades, que ya está abierto, ya está funcionando, si no me equivoco. Y parece Alligator Alcatraz es lo que Alligator quería. Alcatraz, que es un diseño que te entregaría a un nenito de 7 años si le das una asignación de dibuja algo bien escabroso, bien tenebroso, y te entrega Alligator Alcatraz dibujado con crayola. Es una cárcel en los Everglades, en los pantanos de la Florida, que aparentemente la hicieron allí para que estuviera rodeada de cocodrilos y de cuánto peligro y cuánta cosa y en los lugares más remotos posibles, supuestamente para que a la gente se le haga muy difícil escapar. Fácil acceso, digo, difícil acceso, difícil escape. Yo creo que también hay un elemento de la cuestión de la cárcel estar tan lejano de todo en la que puedes aprovechar y hacer lo que te dé la gana con las personas privadas de su libertad sin que haya mucha consecuencia. Y he estado viendo en internet que ya hay gente denunciando que están ocurriendo abusos y que la gente está viviendo en condiciones pues infrahumanas en esta cárcel. Inclusive gente detenida a causa de las políticas migratorias del trumpismo. Y me sorprendió muchísimo escuchar y ver cubanos protestando sobre las pobrísimas condiciones bajo las que ellos están viviendo en este centro de detención y en otros lugares también. Mano, Ya la tiene gente su que votó página por de Donald Trump. Wikipedia y todo. Ya tiene su página de Wikipedia. Estoy mirando aquí las diferentes. Aquí está en el mapa. Esto es Wikipedia que te pone aquí el mapa, pero mírala aquí. Ahí Trump con la gorra. Lo tienen aquí. Aquí pueden ver la foto completa del Sí, site. Que unas de hecho, barracas. esto son unas barracas. Obviamente aquí tú puedes ver que esto es una carpa. Y yo creo que es lo que nadie No se está esperaba menos de cuestionando Estados aquí. Unidos. No, y lo que me da gracia es que esto es temporero, Ajá. algo que yo estoy bastante familiarizado. Esto en realidad se supone que en teoría esto son cosas de transición. Esto como tal se supone que sean facilidades de transición y ¿Cuánto se la gasta en gente aire aquí no acondicionado esté. ahí? Ahí es donde yo quería llegar, donde lo que nadie ha tocado y obviamente nadie se lo va a cuestionar es la cantidad de cientos de bueno, no, miles de millones de dólares que está costando esto Ajá. de taxpayer, tanto que le gusta a esta gente decir que vienen a cortar los gastos, pero estamos hablando de que estos contratos para correr este tipo de facilidades son de y cientos de millones de dólares. ¿Sabes? Simplemente por ser sitio, por el mero hecho de ser temporero, pues ya sabes, es como tal todo a sobreprecio. So, y esta es una de las facilidades. ¿Sabes? Estamos hablando del transporte de las facilidades, estamos hablando ¿sabes? Para tanto para llevarlos, para sacarlos, para llevarlos en un avión a donde sea que lo quieras llevar, porque ahora no sabemos, la gente no se sabe ni dónde lo están llevando. Eh, Ajá. no sé si vieron el caso de la señora dominicana de Cabo Rojo que un Claro. guardia choteó, Sí. que terminó por Texas, una cosa así Sí. bien Sí, sí, Yo de sí. Cabo quisiera Rojo terminó pensar, por Sí. Texas. eso está bien, Conozco a uno bien que está en cabrón. Texas ahora mismo y no la está pasando bien. Yo quisiera pensar, porque la última vez que hablamos aquí, yo quisiera pensar que el municipio de Cabo Rojo va a hacer reparaciones, porque esto es responsabilidad estricta del municipio. Papo, tú conoces a tu alcalde, tú sabes que eso no va a pasar. Entonces, se habla aquí de colaboración, de no colaboración, pero una colaboración directa. Entonces, o sea, las facilidades municipales sirven. Dicho sea de paso, el balneario de Boquerón, que todavía sigue siendo comanejado por el municipio, ¿verdad? Pero sigue estando en manos del Departamento de Recursos Naturales, que es básicamente el sucesor de lo que era la extinta Compañía de Parques Nacionales. Allí hay unas instalaciones de ICE, de Border Patrol, de aduana, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos aquí el elefante en la habitación.
Esto Claro. está bien, distópico de los Lo del letreros. Alcatraz de Lo esta de- gente en Florida. sí, no, pero que lo que le están metiéndole hasta letreros, cabrón. ¿Sabes? Tú estás bien jodido, ¿sabes? Como que, o sea, yo no sé qué es lo O que, sea, ¿verdad? Ellos yo pretenden digo, lograr. aquí hay una cosa, ¿verdad? En términos generales, yo pienso que lo que yo percibo, que no tiene que ser real, no me dejo llevar por Twitter porque eso sabemos que es una burbuja, pero Ujú. yo lo que percibo que con el tema este de la migración, la sociedad puertorriqueña en términos mayoritarios, ¿verdad? Está bien en contra de la política esta trumpista y de Diego. Yo veo bastante Tacho, empatía y solidaridad, pero sí, pero pues, hay mucha hay gente unas en el viaje, voces sí, hay unas voces asquerosas. y uno ve los comentarios top que te aparecen en el Nuevo Día y uno dice, ya, esto está todo perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón, olvídate, para el carajo. Eh, Pero yo, la realidad del caso, y eso lo vi con la situación que hubo acá en el oeste, con varios dueños de restaurantes chinos, particularmente en el pueblo del Titus, en Hormiguero, se llevaron el chino allí. Ah, sí, Eh, yo vi que se llevaron a un arrestado que llevaba yo no sé cuántos años Ahí la gente radicado se aquí. encabronó, y yo creo que ahí como que pararon de hacer operativos en el área. Con mis chinos no, papá. Con mis Entonces, chinos no. yo sí veo la empatía con la comunidad dominicana, pero la gente siempre se pone pendeja porque ve a Jaime Bailey y ve a cuánto pendejo hay de Miami. Ah, pero ustedes tratan a los haitianos mal. Y es como que cabrón, y tú tratas a los dominicanos mal también. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, Este, una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, sí claro. veo que hay bastante empatía de la gente en Puerto Rico, ¿verdad? Y que rechaza, en términos generales, esta política migratoria que está imponiendo el gobierno de Donald Trump y que en Puerto Rico, ¿verdad? Pues hemos visto que las autoridades locales son facilitadores de todo este proceso, tanto a nivel municipal como estatal. Y yo creo que hemos visto también acciones colectivas de gente, por lo menos en el área metropolitana, de impedir el arresto de inmigrantes, particularmente dominicanos, ¿verdad? En restaurantes o en áreas de construcciones. Y eso me parece que es bastante destacable. Eh, pero se ha hecho bien poco porque en comparación con los Estados Unidos hemos visto que hay condados que básicamente se han enfrentado, ¿verdad? A las autoridades federales Sí, y han estado en sí. desacato. Lo que pasó en California, por ejemplo, es un ejemplo de ello. El estado de California, particularmente la ciudad de Los Ángeles, le dijeron no. Y hubo un enfrentamiento de que duró más de un fin de semana, que tuvieron que movilizar la Guardia Nacional en contra, ¿verdad? Del propio estado. Sí, sí. Mira, ¿Cuál es la diferencia de esa el, cárcel con un campo de concentración? es un campo de concentración. Está construido como un campo de concentración. Punto. Sí, Y el te apuesto que propósito es el mismo. el calor, o sea, y obviamente, si es una estructura que se supone que sea temporera, que la van a mover, pues, mano, se están gastando muchos recursos en una estructura temporera. Demasiados recursos, número uno. Número dos, los Everglades, eh, época de huracanes. Movilizar toda esa gente para sacarla en caso de una tormenta. Ah, eso No no va a sé. importarle. Yo no creo que le vaya a importar. La verdad, A mí después de me que parece si. que hay muchos problemas ahí de logística que se están creando que se van a terminar o en un desastre de pérdida de vida total o en el Estado seguir incurriendo en unos gastos inverosímiles en su aparato de seguridad y represión, como lo fue el Big Beautiful Bill que se aprobó este último 4 de julio, Ajá. en el que, claro, tú sabes, los republicanos son los de la gente de cortar el fisco y el poco gasto, etcétera, a menos que se trate de instrumentos de represión o de policía o alimentar la bestia de la maquinaria militar interminable. Así que gajes del oficio, cosas de la vida del Partido Republicano, que es una contradicción andante ahora mismo. Y de hecho, quería entrar en este detalle, muchachos, ¿verdad? Quería dar como introducción porque quiero hablar de lo de los Epstein Files, ¿verdad? Y uno pensaría, bueno, pero ustedes van a hablar de esto, ustedes no son un podcast de teorías de conspiración y lo que sea. Mira, Jeffrey Epstein se suicidó hace 6 años, estaba hablando con Titus antes de comenzar la Ajá. grabación. Hace 6 años, y este tipo se le vinculó con tráfico humano, principalmente mujeres y niñas, para la explotación sexual. Y aparentemente
se le vinculó con personas en altas esferas de poder que participaron de esta explotación de seres humanos. Sabemos que luego de su arresto se descubrió, o se sabía, mucha gente sabía, porque mucha gente visitó la isla privada que tenía Jeffrey Epstein aquí cerquitita de Puerto Rico. Que piense que Puerto Rico no es parte de un puente de tráfico humano mundial, está durmiendo debajo de una piedra. Ujú. Y todo esto, pues claro, la gente estaba atento. ¿Cómo es que hay tantas personas vinculadas al poder? Gente que habla de moral, o gente que nos gobierna, gente por las que votamos, gente a quienes les pagamos sus sueldos con nuestros impuestos. ¿Cómo es que hay gente que participa de estos esquemas? Y se formó una bola de nieve que desembocó en un pánico moral. Y uno de esos puntos cúspides de pánico moral lo fue la publicación en cines de una película, yo creo que salió en 2023, corrígeme Titus, llamado Sound of Freedom. Oh, Y de momento todo el mundo era férreo defensor de los niños traficados, ¿verdad? Y de momento... 2023, sí. Sí, todo el mundo era un férreo defensor de los niños traficados, ¿verdad? Entonces añádele eso a conspiraciones como el Pizzagate, que supuestamente se estaba traficando niños desde una pizzería al lado de Washington DC, una locura. En el sótano, En el sótano de una pizzería y qué sé yo. Entonces, cada vez que en Washington pedían una pizza, estaban pidiendo un chamaquito o una chamaquita para explotarlo sexualmente. Se formó un pánico moral y de momento, oye, y qué bueno, ¿verdad? Que la gente se preocupe por los niños, ¿verdad? Pero entonces, ahí hubo como un cambio cultural en el que todo el mundo comenzó a preocuparse por los niños y la pedofilia en las altas esferas de poder y el tráfico humano, y era el tema de todos los días de todo el mundo, ¿verdad? Claro. Fueras conservador, fueras liberal, fueras comunista, fueras fascista, fueras lo que sea, ¿verdad? Y Mira, esa es la islita. esa es la isla de Jeffrey Epstein, que tiene un edificio ahí horrible Little que Saint James. parece una sinagoga. Tú me perdonas, pero eso parece una sinagoga. Eso yo le prendería en fuego. Bueno, por Mira, eso es que siempre... Esto tenía La isla de sí, Guadalupe. Las Habanas y las Habanas. ¿Qué sucede? Esto fue rumores, ¿verdad? Había rumores de que Jeffrey Epstein era parte de un esquema un poco, ¿verdad? Que él era una pieza en No un tan lejitos de rompecabezas. nosotros. Sí, no muy lejos nada. Es una pieza de un rompecabezas, de un esquema, ¿verdad? De tráfico humano que estaba envuelto varias agencias de inteligencia alrededor del mundo, principalmente, ¿verdad? El Mossad. Sabiendo el Mossad, porque la esposa, la pareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, tenía vínculos con el Mossad, su padre tuvo vínculos con el Mossad, y a Jeffrey Su Epstein padre murió misteriosamente. Sí. Y Jeffrey Epstein también, incluso hay fotografías de Jeffrey Epstein y documentos, ¿verdad? De vínculos que él ha tenido con el aparato estatal que se hace llamar Israel y gente en sus altas esferas de poder. Todo esto alimentó ese pánico moral del cual se aprovechó la campaña de Donald Trump y dijo, esto no se va a quedar así, esto si yo gano lo vamos a resolver, aludiendo básicamente a que los demócratas no habían resuelto esto durante el tiempo que estuvieron en el poder bajo Joe Biden, porque iba a manchar la reputación del Partido Demócrata. El Partido Demócrata estaba hasta las rodillas en cuanto a relaciones con Jeffrey Epstein, sabiendo que, ¿verdad? Hay fotitos por ahí de Jeffrey Epstein y Donald Trump juntos, aunque Trump negó toda afiliación porque decía que el tipo le caía mal, que era un raroso, que le sacaba el Y cuerpo, que etcétera. Elon Musk, antes de irse y Sí. hacer su show, también lo tiró al medio. Sí, lo tiró al medio. Entonces, en varias entrevistas, recientemente, ¿verdad? Tan reciente como en enero y febrero, cuando los republicanos acababan de tomar el poder por la vía electoral, se le preguntó al director del FBI, mira, ¿qué es la que hay con el caso de Epstein? Y el director del FBI dijo con su boca de comer, los documentos están en mi oficina y estamos encontrando cada vez más cosas. Se hizo un publicity stunt
¿verdad? Para decir que se estaban entregando los documentos a unos influencers estadounidenses de la esfera conservadora, ¿verdad? De la podcastosfera estadounidense, para que fueran allá a Washington y les entregaran unos documentos. Resultaron ser que eran documentos que ya se habían publicado anteriormente. Luego tienes a la secretaria de Justicia diciendo, tengo la lista de los clientes de Epstein a los que él les vendía Ajá. chamaquitos en mi escritorio. Pam Bondi, se llama ella. Y hace unos días, toda esta gente que utilizó esos talking points y ese pánico moral por la niñez, se echaron todos para atrás y dijeron que no hay documento, que de hecho Epstein se suicidó, ¿verdad? Siempre había una duda sobre la misteriosa muerte de Jeffrey Epstein y las causas de su muerte, y si en realidad fue una muerte o fue un suicidio, así, una muerte por suicidio o una muerte por suicidio asistido violentamente, ¿no? Y de momento no hay nada, no hay documentos, y de momento Jeffrey Epstein se suicidó en un caso en el que los tribunales no pudieron comprobar que existía evidencia, que existía clientes y que hubo tráfico humano. Y Míralo ante ahí, eso, esto. sí, un Y papelón. dice, no, y para colmo eso, mira como dice ahí, fase 1, dice The Fase most 1, transparent exacto. administration in history, 45th and 47th. Ujú, exacto. President of the United States. ¿Sabes? ¿Por qué yo hago toda esta cronología de los hechos? Porque el Partido Republicano le echó leña, principalmente el movimiento MAGA, en realidad. El movimiento MAGA creó Sin embargo, de, espérate. de la nada un cultural zeitgeist, un pánico moral y cultural alrededor de esta figura de Jeffrey Epstein, vinculándolo principalmente a los demócratas y a los liberales y todas esas cosas, para meterle miedo a la gente y para ganar una elección. O sea, esto ayudó a mucha gente, a que mucha gente votara por Trump. Y todavía hay gente que está con los talking points de vamos a exponer a todos los pedófilos que hay en Washington, y los pedófilos son los que gobiernan el mundo. Y cuando viene el momento de la verdad, se echan todos para atrás. Claro, como siempre. Y sí, pero ¿qué sucede? ¿Qué explicación tú le ves a esto? Lo primero que uno piensa es a quién están protegiendo. ¿Qué nombre está en esos documentos? Y no solamente qué nombre, qué personas, qué individuos están en esos documentos. Entonces podría Que ser sabemos verdad. que, Ajá. que sabemos que hay gente del poder, por lo menos en el caso de todo esto de Epstein, pues hay mucha información al respecto, especialmente ahora que estamos en ¿verdad? En una era del true crime, donde hay muchos Sí, documentales, sí. hay podcasts, websites, gente que se ha dedicado, y yo creo que hasta cualquier tipo de servicio de streaming que usted tenga ahora de los más populares van a tener un documental de Jeffrey Epstein Luego, diferente. yo me Y enteré tocan y tocan bastantes temas. por el Y documental ese que hay en Netflix de Jeffrey Epstein. Yo me enteré que él lo arrestaron Ajá. en el 2007, 2008, una cosa sí, así, sí, por otra cuestión y de le tiraron un explotación toallazo. sexual. Y el toallazo fue que lo metieron preso 11 meses Ujú. y él los weekends salía a janguear. Sí, Y no, por las y a mañanas salía a él, trabajar, como ir y venir yep, de su casa. sí, y también en cuestión del, o sea, él tenía ya ciertos tentáculos, conocía a par de gente. Creo que en el caso del 2011, sí, ¿sabes? El 2007, disculpa, el primer caso donde él tuvo sus problemas, creo que había sido ¿cómo se dice? Creo que fue soliciting, o por algo con una menor. Todavía creo que no estaba al nivel de tráfico. Sí. Pero sí, pero igual seguían siendo menores de edad, tú sabes, Sí. sigue siendo el mismo, ¿verdad? El repudiable acto. Y durante Eh, todos esos años, él tuvo relación personal con gente tales como uno de los príncipes de Inglaterra, que sabemos que la familia correcto. completa, esa familia completa son una asquerosidad. Por esa gente es que yo creo en los reptilianos. Y bueno, no voy a entrar en más detalle, porque si no, pues me voy toda la noche hablando mierda como Santiago Cunero. Pero, por ejemplo, yo creo que es algo importante de destacar, ¿verdad? Cuando explotó el chisme de Yatea, las denuncias, en Sí, 2020, justo en la pandemia, ¿verdad? Se comenzaron a hacer unas conjeturas Sí, que dado la geografía tan cercana de la isla Jeffrey Epstein, que está en las Islas Vírgenes, ¿verdad? Y que son las Islas Vírgenes inglesas, ¿verdad? Como son las Islas Vírgenes españolas, Vieques y Culebra,
pues había una conexión, ¿verdad? Entonces aquí hay algo que es importante, que yo creo que es que tenemos que resaltar, ¿verdad? Cómo estas prácticas de gente como Jeffrey Epstein y todos los millonarios que estaban apoyando se amparan en una impunidad estructural, ¿verdad? Que obviamente es profundamente colonial, porque ¿cuál es el objeto de consumo? Pues la mujer caribeña, ¿verdad? Afroamericana, latina, huérfana o pobre, ¿verdad? Esos eran los principales blancos de su red. Es decir, los Especialmente pobres. Es pobres, lo ¿verdad? que para ofrecerle dinero, claro. Cuerpos Ese era el que gancho. Sí. históricamente han estado o se han concebido como históricamente disponibles, ¿verdad? Para el consumo de gente que puede pagar, ¿verdad? Porque esto no solamente era aquí en el Caribe, ¿verdad? Esto es una red mucho más grande. Este, yo creo que eso es algo que es importante que lo mencionemos, ¿verdad? Porque en el 2019, yo no recuerdo muy bien la fecha, antes de que saliera este caso de Jeffrey Epstein y que saliera el caso de Yatea y otros. Esto es un programa de reality show, ¿verdad? Pero fue bien controversial las expresiones que hizo. Yo sé que no es doctora, pero es la doctora Ana María Polo. Todo el mundo sabe que no es doctora, La ¿verdad? Pero doctora Polo, sí. la doctora Polo, de Claro, Caso está anunciando Cerrado, unas pastillitas ahí bien chistosas ahora con un sombrero ahí ella es de una diva. vaquera. Eh, y hizo unas expresiones, ¿verdad?, sobre la trata en Puerto Rico. Y sobre todo la trata sexual. Y muchísima gente le cayó en chinche en Puerto Rico. Ah, ¿cómo es posible que esa insinuación? Oye, aquí lleva décadas la fundación de Ricky Martin precisamente trabajando este tema de la trata, ¿verdad? Y sobre todo el trabajo sexual, donde se buscan a niñas, ¿verdad? Menores de edad para ser explotadas sexualmente y eso es algo que está estudiado. Y la gente estaba bien molesta por el tema, ¿verdad? Después pasa el caso de Jeffrey Epstein que se hace, ¿verdad?, público. Pasa lo de Yatea. Entonces, de momento la gente, diablo, es verdad. Pero si es que hay otros lugares, no solamente es allí. Uno va al condado y hay lugares específicos, ¿verdad? Que Claro, uno puede ver esas claro, dinámicas horribles. O se claro. creen, A la luz o que del... se, o que se creen que es aislado solamente cuando, ¿verdad? Los casos que han sucedido donde es, ¿verdad? Familias donde la mamá o la tía, prostituían a su familiar, porque a veces Sí. era que prostituían a la hija o a la sobrinita o lo que fuera. Pero cuando son esos casos es como que donde único creen que sucede es solamente en esa esfera, ¿sabes? Como que lo quieren vincular de que esa trata o de que eso solamente ocurre ¿verdad? En las Sí, comunidades marginadas sí, solamente, sí. no, Señores, cuando es al revés, es donde la claro, gente porque chavo es donde el que más tú tiene ves eso. billete para comprar y vender a otra Claro. persona, pues es Ujú. precisamente el que tiene billete. Y por eso hay áreas como, mano, Y sin que los Isla pillen. Verde, hay Isla Verde, mano, Isla Verde es un hotspot para esa mierda. Y sucede mucho. Entonces, ¿qué sucede, mano? Pues, papi, los republicanos se echaron para atrás. El maga, el hombre, el paladín de la moral que iba a salvar a los niños. Y otra cosa que a mí me da como que me le da cosquilla al cerebro es los vínculos que, como mencioné ahorita, tenía este señor con elementos de la inteligencia israelí. Entonces, te hace pensar más todavía a quién se está protegiendo y a quién es que se está cuidando. Además de al mismo presidente, que yo no dudo que esté en esas listas y que haya pedido el combo agrandado. Tú sabes. Y nada, you played yourself. Hice toda esa cronología porque es que fue un elemento bien importante de la campaña de Trump. Entonces el tipo, tras que le ha vendido su política exterior a Israel, básicamente ni siquiera en política doméstica, ¿verdad? Le cumple a su gente, o por lo menos a toda su gente. Sabemos que esta cuestión de las deportaciones masivas y eso responde a unas inquietudes raciales que ya hemos hablado Pero eso mismo que tú anteriormente. decías, Esteban, por ejemplo, la cubanía. Hablamos la otra vez de la señora esta del video de Donald Trump, que hizo la campaña de Latinos con Donald Trump. Pues le Se- arrestaron se- al le, se- esposo. le arrestaron al esposo. Y estaba ahí haciendo un llanto, no, que... Y es como que, cabrona, pero ¿qué tú esperabas? O sea, la gente no puede ser tan pendeja tampoco. O sea, y he Claro. visto a la congresista María Elvira Salazar, en una tráfala, que tenía un programa de televisión típico de la cubanía, de Miami, que lo transmitían a veces en Mega TV,
que también estaba pidiendo cacao con el asunto, porque sabe Sí, que esa sí que está en Twitter tirando está pendejadas. tirando ahí balas locas todo el tiempo, pero recogiendo velas con el tema de la migración, porque la narrativa que impuso Donald Trump es que todos los inmigrantes son criminales. Entonces, por ejemplo, un acto a mí me parece interesante que el presidente, yo no recuerdo si era el primer ministro o el presidente de Alemania, uno de los dos, la misma basura, ¿verdad? Alemania es responsable de 2 guerras, pero le saca el acta de nacimiento del papá de Donald Trump, ¿verdad? Entonces le dice, no, porque tu papá es migrante. Yo no sé si ustedes vieron esa entrevista, eso fue en la Casa Blanca. Oye, una Lo de... humillación total a Donald Trump. Sí. Y Donald Trump estaba respirando, porque pues es que el tipo siempre es bien políticamente incorrecto, pero no podía decir nada, porque cabrón, te lo metieron adentro. Mongo. Haciendo eco a los señalamientos con los que Trump básicamente dio su primer paso en la escena política estadounidense, hablando Que un sobre migrante. y sobre el certificado de nacimiento de Barack Obama. Ah, exacto. Sí, no, eso está bello. Esas fueron Oiga, no había de las pensado primeras eso. incursiones a la política presidencial, ¿verdad? Las altas esferas en Washington de Donald Trump. Así fue que Trump se fue insertando en la conversación nacional, cuestionando el origen de Barack Obama y diciendo, tengo tu certificado de nacimiento de que naciste en Kenia y lo voy a producir. Obviamente nunca lo produjo. Sí. No, Sabemos, ¿verdad? Que eso no significa que Barack Obama es un santo y que no fue hijo de 2 agentes no de un la CIA, genocida ni que en nada de esas efecto cosas, lo fue. ¿verdad? Pero Exacto, que en efecto no, lo pero fue. obviamente era una cabrona de parte de Donald Trump. Pero me pareció bien chévere esa actitud que asumió este canciller alemán, ¿verdad? De sacarle en la cara al frente de todo el mundo, como que mira, cabrón, tu papá es inmigrante. Y esto es lo que significa Estados Unidos, porque durante décadas Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, construyeron un imaginario de que Estados Unidos era un país de inmigrantes y que aquí había unas posibilidades, ¿verdad?, para que las personas que llegaran pudiesen hacer un futuro, ¿verdad? Entonces se intentó construir el imaginario, ¿verdad?, de Estados Unidos multicultural, que nunca lo ha sido. Entonces sabemos que hay un supremacismo blanco, pero todo eso, aunque estaba bien erosionado desde siempre, yo creo que ha sido en la coyuntura en la que nos encontramos donde todo eso se ha venido abajo. Y ha sido extremadamente evidente, ¿verdad? De que no, esto es una Claro. nación blanca, ¿verdad? De hecho, blanca para hombres, heterosexuales, cristianos. No todos los cristianos caben tampoco. Unos cristianos en específicos, ¿verdad? Sí, sí. Y eso inevitablemente nos lleva a hablar siempre, ¿verdad? Al Triángulo de las Bermudas, que es Israel, Estados Unidos y Brasil, la teología de la prosperidad y toda esta mierda que hemos visto que ha penetrado grandemente Sudamérica y a Puerto Rico también, ¿verdad? Con todas estas iglesias que se creen que son embajadas del Estado ilegítimo de Sí, Israel sí. en cada una de sus comunidades de feligreses. Sí, totalmente. ¿Sabes? Tú te das cuenta, estas mega iglesias de teología de prosperidad nacieron a partir de la creación del Estado de Israel en adelante y la propaganda siempre ha sido en pro de los intereses de Israel, diciendo básicamente que la política exterior de los Estados Unidos tiene que ser tal que Estados Unidos sea una especie de guardián del Sí, pueblo de Israel porque son el pueblo escogido de Dios. un Claro, guardián detrás de a miles esto, de millones de dólares. claro, además de que parece un programa de propaganda inventado en los pasillos de la agencia del Mossad, además sirve o por lo menos estimula, ¿verdad? La glándula pituitaria cristiana Ujú. del milenarismo, de la espera por la segunda venida de Cristo y el final de los tiempos que va a ser desatada por una guerra en la que Israel va a estar envuelta. Básicamente, Israel es el Hellboy. Tú sabes que el rol de Hellboy es traer el fin de los tiempos. Hellboy tiene el brazo ese porque él tiene una llave en el brazo que es para causar el apocalipsis, ¿verdad? Traer el fin de los tiempos. Y Israel es el Hellboy. Israel para estas sectas milenarias, principalmente dentro del protestantismo pentecostal recalcitrante, ¿verdad? Vinculado a los anglos, Israel sirve como ese catalítico que va a causar la segunda venida de Cristo y que Israel se va a salvar con todo y que no reconocen a Jesucristo como su Salvador, no importa cuáles hayan sido sus acciones en este mundo, no importa que hayan matado palestinos y que hayan desestabilizado países alrededor del mundo desde su creación en el 48.
Israel se va a salvar, porque está destinada a ello. Sí. Es una retroalimentación constante. Entonces, obviamente, todo sirve, todo suceso político de crisis en el que se encuentre Israel o que Israel cause por sus acciones, sirve como leña a alimentar ese fuego, porque la conclusión siempre es, eso es señal de que los tiempos finales se avecinan. Así que ahora Ujú. más que nunca hay que apoyar a Israel en absolutamente todo lo que haga. Golpes de Estado, desestabilizar regiones, presionar al gobierno de los Estados Unidos para que censure a sus propios ciudadanos en violación de su primera enmienda, y entre mil otras cosas, ¿no? Sí, va de la mano, porque en el caso de Donald Trump, ¿verdad? Que es una empresa, todo el mundo sabe que es un empresario corrupto, ¿verdad? Un misógino, racista, un tipo violento, machista, Convicto. convicto. Pues mira, fue abrazado, igual que en el caso bueno, Netanyahu tiene problemas serios al interior de país, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de Donald Trump, con todo esto que sabemos que notoriamente ha sido público, no de ahora, de décadas, ¿verdad? Porque su récord es público. Tú puedes buscar videos de Donald Trump y va a ver las mismas idioteces todo el tiempo. Eh, pero ¿por qué fue ungido por todas estas iglesias, ¿verdad? De la teología de la prosperidad? Que, by the way, la Mira, gente y que no está Guarionex, escuchando, no hemos ni siquiera hablado qué carajo es la teología de la prosperidad. ungido, literalmente, Ujú. ungido con aceite, como si fuera un pico de Sí, gallo, sí, ungido con como aceite en la ¿cómo se oficina de llama la Casablanca. iglesia esta de Pare de sufrir? ¿Es que Para se de llama? Para de sufrir, que sufrir. vendían el pote, Ujú. Y eso ahí es lo parte de la ungieron teología de la liberación, Era ¿verdad? un agua, un de la aceite prosperidad. fuerte. Prosperidad. No te Porque la, equivoques. no me puedo equivocar con eso, ¿verdad? Porque la teología de la prosperidad no es otra cosa que una rama dentro del propio capitalismo, que básicamente lo que dice es que la fe, las ofrendas y el pensamiento positivo, ¿no? Te va a traer riqueza, salud y éxito. Y que por el contrario, eh, que la pobreza sería falta de fe, ¿no? Oye, y es una, Básicamente un pecado. sí, y el televangelismo, ¿verdad? Y que es lo que sostiene, lo que Ajá. sostuvo por décadas esa teología, es una respuesta y funcionó de respuesta directa a la teología, como mencionaste, de Sí. la liberación, que decía, mira, hay unas doctrinas sociales, ¿verdad? Que gente más conservadora diría que existen otras interpretaciones de lo que debe ser la doctrina social de la iglesia, pero es posible traer el reino de Dios en este mundo, los cristianos tienen una responsabilidad, o los católicos o lo que sea, tienen unas responsabilidades aquí para con este mundo. No es solamente acumular riquezas en el más allá, es hacer un mundo mejor, entre un montón de otras cosas, ¿verdad? Y el cómo se atiende a los pobres. Hecho política, que por eso resonó mucho con el marxismo, principalmente en países de Centro y Suramérica. La respuesta perfecta es el evangelio de la prosperidad, de no te preocupes, tú tienes que tener fe. Tú tienes que tener fe, y con esa fe no solamente te vas a salvar con tu fe, no es tus Ajá. acciones, es tu fe. Con esa fe tú te vas a salvar, y tú vas Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer rico, ese es tu destino. Pero claro, para ello primero necesitamos que tú le des a Dios. Tienes que ofrendarle a Dios, tienes que diezmarle a Dios. Y si tú me das de ese dinero para que este ministerio crezca, jícaba, exacto. Tu bolsillo va a crecer, y tu wallet va a crecer, y tu cuenta de banco se va a multiplicar, ¿verdad? Y Y que mientras más dinero des, más cerca estarás del reino de claro, los cielos. entonces también, pues, Como decía Rodolfo Font, sí, nuestro pastor favorito. sus exponentes, por ejemplo, tú piensas en un Camilo Torres, que era un cura colombiano que lo mataron en la Ajá. selva peleando con las guerrillas, ¿verdad? O sea, del lado de las guerrillas, en pro de los pobres y de establecer una política más justa, y de establecer un mundo mejor. Su contraparte es el típico Billy Graham, o el típico pastor televangelista que tiene un Rolex en una mano, viste de un traje hecho a la medida, en algún sastre italiano, y que está predicando de que todo va a estar bien, no te preocupes, tranquilo, todo está como
Dios quiere que estés. Tú solamente tienes que tener fe y Dios te va a protestar. No protestes, digo, Dios te va a proteger y Dios te va a prosperar. No protestes, no trates de cambiar tu realidad material. No la trates de cambiar. Enfócate en el mundo espiritual y Dios entonces te va a prosperar. Todo lo demás viene por añadidura. Todos los cristianos, todos los que nos criamos en la iglesia conocemos esa frase. Confía en Dios y lo demás vendrá por añadidura. Obedece sus preceptos y todas esas cosas, tranquilo. No intentes cambiar tu realidad material. Es la contraparte perfecta y es lo que ha desembocado aquí, como decía Titus ahorita, en los font, ¿verdad? Y en unas teologías super herejes que se alían con el poder porque tienen intereses en común con el poder e incluso invierten su dinero de los feligreses, en el poder. Tal y como lo fue Wanda Rolón, que fue sacerdotisa del Partido Nuevo Progresista por muchos años. Ahora está como más tranquilita y más calladita. Esa es la que hay. Hablando de eso, recomiendo para los que tengan servicio de Max, les recomiendo que chequeen The Righteous Gemstones, que es una serie, básicamente una parodia de este tipo de iglesias y de gospel, de hacerse multimillonarios con la palabra de Dios y pues como que todo ese tipo de estereotipo de personajes, así que altamente recomendable. Se acabó la temporada, la última temporada recientemente, so Pues lo mira, pueden chequear. de ese mismo mundo también, ¿verdad? Y de esos mismos PSYOP, de esos operativos psicológicos que hace el Estado de Israel para la comunidad anglo-protestante, principalmente estadounidense, que ha calado mucho en Latinoamérica gracias al televangelismo y al trabajo de Jorge Rashki. Quiero recomendar una película que se llama Don Verdeen, que está en Amazon Prime. Y está chulísima porque trae muchos recuerdos de mi niñez. La película trata de este arqueólogo que es cristiano, que él va a la Tierra Santa en búsqueda de artefactos que comprueben que las historias de la Biblia, principalmente las más increíbles así, como la del ¿Cómo se Génesis, llama? Disculpa. Don Verdeen. Don Verdean. Ok, déjame buscarlo aquí. Es una comedia, está chulísima, chulísima, chulísima. Y es una, de hecho, Ahí sale Danny McBride sí, también, que es el loco, mismo sí, que sí, sale sí, aquí sí, 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 sí. en The O Righteous sea, Gemstones. So, hilarious. yeah. Hilarious. Y la serie trata, exacto, como iba diciendo, de este arqueólogo que es cristiano, que se dedica a buscar evidencia arqueológica de las historias más brutales de la Biblia, principalmente de el Génesis y el Éxodo, en verdad. Y el tipo aparentemente tiene éxito, él dice que encuentra los artefactos. Y es basada en una historia real, en un señor real que supuestamente era arqueólogo, que se la pasaba en Israel, en Palestina, en todos sitios, buscando, por ejemplo, el Santo Grial, buscando eso ahí que él tiene en la mano es el cráneo de Goliat, ¿verdad? De cuando David mató a Goliat. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo que existió de verdad se iba de tour por las iglesias con supuestamente evidencia de sus hallazgos arqueológicos que ninguno ha sido confirmado por universidades ni instituciones académicas respetables, ¿verdad? Inclusive Claro. en un momento dado se metió en problemas con el gobierno israelí porque el tipo seleccionaba un lugar como que, más o menos me parece que es aquí, y se ponía a excavar y hacía unas excavaciones enormes de manera ilegal, sin pedir permisos. Para este tipo de cosas hay que pedir permisos, ¿verdad? Y lo multaban y todas esas cosas. El tipo tenía que salir huyendo del país. Y todo esto sale en esta película, ¿verdad? Y toda esta arqueología, inclusive estos esfuerzos pseudoacadémicos, estaban dirigidos a proyectar a Israel precisamente como una tierra especial, una tierra prometida, ¿verdad? Que confirmaba todas las profecías de la Biblia y siempre de alguna manera u otra redunda en tenemos que proteger al Estado de Israel. Porque ellos son los custodios y guardianes, ¿verdad? De este pasado bíblico que yo les estoy mostrando que es real. Corillo, por último, antes de irnos, quiero... Ajá. ¿Viste, rapidito, disculpa, por último, viste que Netanyahu dijo que nominó a Donald Trump
para el Premio Nobel de la Si Paz. se lo dieron a Obama, que se lo den a Trump. Si se lo dieron a Obama, que se Pero lo está, den a Trump. sí, no está cabrón eso, ¿verdad? Pero es el nivel, ¿sabes? Porque aquí, Lo dice ahí. sí, no, pero el nivel de cinismo, pero Sí. o sea, yo no sé si estamos tan conscientes como civilización, por eso de hablar así, no solamente desde el ombligo, de lo que está pasando, ¿sabes? Porque primero, Israel, pese a la narrativa de dos o tres pendejos que ven noticias o leen cosas desde acá, desde Puerto Rico, eh, yo creo que, por ejemplo, Severino, que fue rector de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, Carlos Severino, profesor de Ciencias Políticas, mencionaba algo con mucha razón hace unos días y lo cortaron en Noticentro. Lo cortaron el día que Irán atacó en respuesta, ¿verdad? Y en autodefensa al Estado ilegítimo de Israel y decía, oye, pero aquí están sobrecargando los sistemas de defensa de Israel. eh, Israel está pidiendo cacao ya porque ya está pidiendo negociar. Entonces, la gente piensa que como ve imágenes de Teherán con daños y demás, pues ya Israel ganó, ¿verdad? Y no fue así, porque básicamente, o sea, si nos vamos estrictamente a lo que ha estado pasando, pues Israel pidió mediación de su papá o su mamá, que es Estados Unidos, eh, y hubo un detente, ¿verdad?, al fuego. Pero Israel se la estaba viendo bien fea con el asunto. Entonces, lo que yo quería mencionar era que está cabrón que está pasando un genocidio en vivo y a todo color, porque mientras estábamos enfocados en el asunto de Irán e Israel, que tiene también su explicación histórica, ¿verdad? Y política y social en términos de poder entender la coyuntura de esa área y de lo que intenta Irán, ¿verdad? De posicionarse como una potencia regional, como lo es, ¿verdad? En contraposición de Israel, donde hay un pacto no escrito entre todos los países de práctica musulmana, que era no reconocer al Estado de Israel y que todo eso se vino abajo desde la década de los 60, primero con Egipto, ¿verdad? Y eventualmente gran parte de los Correcto. países de sus vecinos, ¿verdad? Sí. Sucumbieron a los millones de dólares que ofrece Washington Fun a cambio fact. de que reconozcan de Estado, al Dato, Estado de dato Israel. curioso, flow boricuazo. De los primeros países en reconocer Israel fue la Unión Soviética, Joseph Stalin. Sí, sí. Sí. Sí, no, pero ahí también nosotros tiene otras explicaciones también, ¿no? Porque obviamente a pesar de eso, la Unión Soviética siguió apoyando la oposición, ¿verdad? Del mundo árabe en su guerra contra Israel, porque entonces salió de control. Bueno, de hecho, Sí. la gran parte de la comunidad internacional estuvo de acuerdo con la fundación del Estado de Israel. Y obviamente, pues, la Unión Soviética. Pero menciono eso, ¿verdad? Porque lo que está pasando no tiene perdón de Dios en el sentido de que todos los días sigue muriendo gente en la Franja de Gaza. Y es el Estado ilegítimo de Israel bombardeando con armas financiadas por los contribuyentes estadounidenses. Y tenemos imágenes, ¿sabes? Todos los días. Entonces ya hemos llegado a un nivel donde no hay una sensibilidad ante las imágenes de violencia, de sangre, de muertes que vemos en televisión y esperamos algo más, porque entonces si es algo más grave, entonces que nos conmueve. Y el que nos conmueve Claro. nos lleva entonces a tomar una postura, una acción. Y eso es bien peligroso, ¿verdad? Porque estamos viendo de nuevo un genocidio que no se le llama así. Han sido bien pocos los medios de comunicación que se han atrevido. No se habla de la censura que hay en el Estado de Israel para proyectar los daños que hubo por parte de los ataques iraníes sobre territorio israelí. Eh, y me parece bien preocupante que la comunidad internacional siga hablando de la legítima defensa que tiene el Estado de Israel como si fuera un pueblo colonizado. Sí. Un pueblo que está totalmente oprimido y que es que tiene un ente colonizador que los está oprimiendo y por lo tanto es necesario que se posicionen, que luchen, que utilicen todos los medios posibles. Y eso no es lo que está pasando aquí. Aquí lo que estamos Mira, viendo es una fuerza de ocupación colonial. Porque el Estado de sí. Israel es un ente colonial Sí. sobre territorios donde vivía gente. Vivían tanto gente que practicaba el Islam, ¿verdad? O sea, semitas en general. Y gente que practicaba el judaísmo, pero que no eran los judíos que llegaron en el 45.
¿verdad? Era gente que vivía ahí de forma ancestral, por así decir otra palabra de domingo que está de moda. Pero lo que pasó en el 45 es que comenzaron a llegar en masa gente de Europa del Este, particularmente, ¿verdad? Eh, y que comenzaron a radicarse en lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Y esa gente venía con una visión totalmente distinta, ¿verdad? Que es el famoso sionismo, del que mucho se habla, ¿verdad? Y que poco se entra en profundidad de qué carajo es el sionismo. O sea, yo creo que la explicación más sencilla Esto, para el sí, sionismo, ¿verdad? sí. A mi juicio, es básicamente la deformación del capitalismo en su expresión más violenta en el caso de los judíos, ¿verdad? Es el equivalente al fascismo. Sí, sí. Yo creo que esa es la explicación más sencilla, es un pluralista imperialista, ¿verdad? Que busca la construcción, ¿verdad? De un Estado puramente judío, Etno-racista, etno-racial, un etnorracista. estado etno-racial, porque aunque la gente diga no, que hay árabes viviendo en qué sé yo, sí, En pero Jerusalén, claro que sí. sí, no, pero es un estado etno-racial Y a eso es lo que se y con busca en las últimas connotaciones políticas. religiosas. Ujú. Sí. Fíjate tú, que los únicos que pueden tener, abogar por un estado etnorracial en el mundo es Israel. Todos los demás si lo hacen son malos y feos y judíos Sí, y digo, y no judíos sí. y fochi y nazi y todas esas cosas. ¿Qué cosas? Mira, pero Guarionex, esto ya es triste porque hay un precedente histórico para esto. Eh, para los años en los que se estaba constituyendo la nueva República Turca, acabándose, bueno, en la primera década, primeras 2 décadas del siglo XX, eh, básicamente existía el consenso entre los jóvenes turcos, los Young Turks, esos académicos jóvenes, ¿verdad? Gestores Ujú. de ese estado, en que los armenios no cabían en el nuevo orden de cómo iba a hacer las cosas en el nuevo estado turco. Y se expulsaron montones de armenios. Y durante el proceso de expulsión se cometió un genocidio, hubo una limpieza étnica. Estos lugares donde tradicionalmente habían vivido armenios por siglos, pues se borraron de la faz de la tierra. Muchos de ellos se asesinaron y se lanzaron en fosas comunes para dar paso al nuevo Estado turco. Y ese proceso de limpieza étnica hasta el sol de hoy es ilegal y es reprensible y la gente te lo niega a los turcos, ¿verdad? En mencionarlo en Turquía. Es como hablar de símbolos nazis en Alemania, que está prohibido por el Estado. Pues en Turquía la gente te dice que es genocidio, de que tú hablas. Eso es una mentira, eso no sucedió. Y mi miedo, eso es uno de los genocidios olvidados, ¿verdad? Mi miedo es que lo que está haciendo Israel con los palestinos sea, en efecto, otro genocidio olvidado, como tú tuviste control de la narrativa y tanta gente se hizo voluntario a jugar a jugarte el juego de pelota de tu narrativa. De aquí a unos años, la gente diga que es genocidio de que tú hablas. Esto no fue un genocidio. Y lo cometieron bajo nuestras narices. Y hay videos, y hay fotos, y hay evidencia de limpieza étnica de comunidades que por cientos de años las vivieron familias, casas que por cientos de años las vivieron familias, y que se borre todo trazo de que ahí vivieron palestinos para el establecimiento de un nuevo Estado. Va a existir toda la evidencia, ya la tenemos aquí en el teléfono, además de los documentos que tiene la gente de las licencias de conducir de sus padres y del certificado de nacimiento de su bisabuelo y todo este tipo de cosas. Aunque exista todo eso, va a ser la verdad, entre comillas, la verdad va a ser que no hubo un genocidio. Y te lo van a decir con su cara de lechuga, con su cara de lechuga. Ese es mi miedo. Que esto sea otro genocidio olvidado como el armenio. Que tú hablas con los turcos y ellos te dicen, no, de que tú hablas, eso no sucedió. Eso es una mentira. Y lo brutal es que existe evidencia también del genocidio armenio, porque un montón de funcionarios diplomáticos de otros países estuvieron presentes en el proceso y vieron cómo, ¿verdad? Las fosas comunes, cómo mataban a la gente, vieron cómo los kurdos fueron parte de ese programa de limpieza étnica. Los kurdos participaron de la limpieza étnica de los armenios en ese proceso. Proceso trágico, en el que murió más de 1 millón de personas, pero totalmente olvidado. Y nadie habla de eso. Anyway, antes de irnos, Corillo, yo quiero hablar de último tema inevitable de ay, ¿cómo es que se llama este señor? ¿Por qué yo soy tan malo con los nombres?
Anyway, este sábado pasado, Don Miguel. Don Miguel, este sábado pasado en un residencial, ¿verdad? Fue un residencial, el residencial Seno Gandía, en Arecibo. Ujú. Don Miguel eh, mató al agresor de su hija. Un hombre que eh, tenía un patrón de abuso en contra de la hija de este señor y él se hartó y salió en defensa de su hija y le quitó la vida al agresor de su hija. Y la isla ha estado prendida en llamas en cuanto a opiniones de esto. ¿Cómo lo ves, Guario? ¿Qué es la que hay? No No, te escucho. legítima defensa, Ajá, evidentemente, sí, ¿verdad? sí, Hay legítima defensa y yo creo que también esto es un reflejo de que la gente no confía en el sistema judicial. Y correcto. entonces es bien loco ver a las autoridades, en este caso al Departamento de la Justicia, pedir a la ciudadanía que confíen cuando hemos sido testigos en general de que no funciona, de que no llevan a cabo la más mínima rigurosidad en la investigación, ¿verdad? De casos y que muy posiblemente aquí hay un récord. Y ya sucedió sobre todo en el área de Caguas, donde los tribunales no hicieron su trabajo, la fiscalía ni la jueza hicieron su trabajo, ¿verdad? Y hemos visto muchísimas víctimas como resultado de esta inacción de parte del Estado. Eh, y yo creo que es una respuesta totalmente lógica, ¿verdad? Eh, que pasara, no necesariamente estoy justificando, ¿verdad? Que Don Miguel haya decidido quitarle la vida a otra persona. Yo no creo que eso sea claro, algo que... eh, claro. y obviamente también evidencia de que aquí la violencia sigue siendo extremadamente horizontal Sí, y todavía no hemos podido revertir sí. esa ecuación, Y el apuntar país se hacia otros rige por la lugares. violencia. El país se Y el rige por la país se rige violencia en la violencia sí, desde en la su violencia. constitución, ¿verdad? Sí, De la sí, propia conquista y colonización de Puerto Rico. Así que eso ha sido un determinante clave, ¿verdad? En la historia de Puerto Rico y en la socialización de nuestra sociedad. Pero yo creo que las expresiones ciudadanas de apoyo, ¿verdad? Evidencian que una parte significativa de nuestro pueblo entiende y empatiza con su acción. Entonces, ¿es posible una empatía legítima con el dolor del padre sin necesariamente legitimar la justificación de ese asesinato? Esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, yo creo y que sí. yo evidentemente creo que es posible, lo estamos viendo. Pero yo creo que también este caso nos debe llevar a hacer una reflexión mucho más profunda. Eh, Porque detrás de la defensa de Don Miguel a su hija subyace una lógica patriarcal. ¿Cuál es esa lógica patriarcal? Bueno, la, este imaginario que se le ha dado al padre, ¿verdad? Al pater familias, de que es el protector. Y eso obviamente también nos debe llevar a una reflexión en torno a discutir cómo los valores culturales que se entiende que son tradicionales, ¿verdad? Pueden enmarcar violencia, ¿verdad? Y fomentar este tipo de respuestas individuales por encima del bien común. Sí, Y esas son cosas que también tenemos que traer sobre la discusión, ¿verdad? Porque no todo es muerte al macho. Es que aquí hay unas cosas que también son importantes que sucedan. Y esto se ha advertido durante la pasada década por un montón de organizaciones sí, feministas que han sí. hecho sus advertencias, ¿verdad? Y han pedido al Estado unos cambios, ¿verdad? Reformas o el endurecimiento de la ley. Y hemos visto que nada de lo que se ha hecho ha dado resultados. Y que el asesinato, ¿verdad? Y toda esta violencia machista que hemos estado viendo durante los pasados años, lejos de reducirse, sigue en aumento. Hay una tendencia. Sí. Y aquí hay un problema serio de país, que es el problema que tienen buena parte de los países latinoamericanos, ¿verdad? Con la violencia machista en todas sus dimensiones. Por lo tanto, hay que apuntar al elemento cultural también. Y que yo no veo que eso sea una discusión, ¿verdad? Porque aquí se sigue hablando de la familia tradicional, se sigue hablando de los valores, pero realmente eso está rindiendo fruto. Es como cuando el gobierno decide poner un letrero, no arrojar basura, y hay un fucking vertedero clandestino.
Sí, ¿sabes? sí. Es como aquí yo creo que fue por Dorado, o fue en Manatí. Hay unos letreros que dicen como que unos valores. No sé si tienen que ver con los 7 frutos del espíritu, que sea amor, templanza, benignidad, sabiduría. Entonces, en templanza, recuerdo que estaba en una curva exacta ahí, que irónicamente templanza, un borracho se restrayó contra la columna que decía templanza. Y es como que diablo, mano. Sí, Definitivamente poniendo valores y palabras bonitas en muros por ahí en la calle no va a funcionar. Y eso es como con, pues ya, me lavé las manos, ¿no? Yo creo que sí, que hay un problema de violencia, pues todo se resuelve con violencia, hasta la misma violencia se resuelve con violencia. Yo no me atrevo a pasar juicio a un padre que proteja o defienda a su hija, independientemente, ¿verdad?, de cómo yo pueda interpretar esas acciones dentro de las relaciones de poder de género que existen en nuestra cultura. No, imposible pasar juicio sobre él, porque yo no tengo hijos, pero si pienso en alguien haciéndole daño a mis sobrinos, pues yo lo canibalizo. O sea, no va a quedar ni una uña del cabrón. Pero sí, hay que sentarse a reflexionar. Porque esto es un fallo definitivamente, esto es un fallo de la sociedad y es un fallo también del sistema. Y me parece que en el futuro seguiremos viendo cómo mientras la gente va perdiendo fe en que nuestras instituciones hagan su trabajo de manera efectiva y de ver justicia, la gente va a seguir tomando esa misma justicia en sus propias manos. Y eso puede desembocar en cosas bien feas, porque nos da mucha satisfacción que, entre comillas, ¿verdad? ajá, Hay algo bien visceral dentro de nosotros que siente satisfacción al saber que el padre pudo cobrar venganza y quitarle la vida a esta persona que estaba haciendo daño a su hija. Hay algo bien visceral, bien animal en eso. Pero en eso puede desembocar en el futuro, ¿verdad? Esa pérdida en esas instituciones, en linchamientos públicos de personas inocentes. Como tú lo ves, por ejemplo, tengo que hablar bueno, esto ya pasó con el caso de Alecha, ¿no? Exacto, Que exacto. Que lo terminó en un aplaudieron. asesinato de una Hubo gente que lo persona aplaudió. inocente. Sí, hubo gente que lo aplaudió. Que yo sé que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero por eso hay que tener mucho cuidado también con este asunto de tomar la justicia en sus manos. Sí. Porque un rumor en las redes sociales generó que una persona inocente Perdiera su vida, fuera perdiera asesinada. su vida, Sí. ¿verdad? Y Entonces, Guarionex, pero no te vayas lejos. En nuestra, perdóname que haga tanta alusión y regrese tanto a nuestra isla vecina y tierra no, de no, mis pero padres, en República Dominicana, los linchamientos públicos se dan todos los días y está sucediendo ujú, cada vez más que como se le está echando fuego se le está echando leña al fuego del odio anti-haitiano, cualquier cosa que se roban en un barrio, van al batey donde viven los haitianos y los sacan y los prenden porque automáticamente la gente dice que son ellos. Entonces el que es ladrón una no deja de ser perspectiva ladrón. extremadamente neoliberal, individualista, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, el Donde Punisher y los Batman y todas esas aparatos cosas. del Estado, en este caso los judiciales, no intervienen en nada porque están sumamente debilitados también. Ojo, debilitados para unas cosas, porque te montas una protesta y créeme que van a aparecer no solamente la policía, van a aparecer cuanta ley pendeja hay para criminalizarte. Claro, y si son 10, 3 de los 10 son agentes de la policía. Sí, con 20 fiscales encima, ¿verdad? Y los fiscales en Puerto Rico que tienen Claro, unos problemas grandísimos de llevar casos y que prosperen, sí, son los primeros que se prestan para este tipo de cosas. correcto. Bueno, Corillo, vamos a ir cerrando, que llevamos un ratito aquí hablando. Antes de irnos, mencionar nuestros auspiciadores. No sé, quiero preguntarles si ustedes estaban leyendo algo o viendo alguna serie que les resulta interesante. Ya yo dije la película que estaba viendo ahorita del arqueólogo, pero si están leyendo algo por ahí. Pues mira, yo estoy leyendo un par de cosas a la vez. Viendo así series, terminé de ver una serie muy buena. No sé si ustedes la vieron. La historia de la prostituta más famosa de España, La Veneno. No Véanla. lo he escuchado, no lo he escuchado. Es la historia de Cristina La Veneno, una persona trans del sur de España, yo creo que era de Almería o de Extremadura. Eh, Está bien chévere porque el final de la serie termina Pero no la insinuando. cuentes. No, pero pues, la historia está muy buena, pero la serie termina metiendo la corona por ahí, eso me gusta, ese veneno. Oh, chévere, ok. Este,
siempre la corona. ¿Y qué estoy leyendo? Pues mira, estoy leyendo una novela, sí, eh, de un autor, de hecho, dominicano, eh, de Mijail, Johan Mijail, que se llama Chapeo. Bien interesante. Dominicana siempre tiene mucho que Sí, proveer. También más o menos bastante. con la misma temática, ¿no? Prostitución en Santo Domingo. Ok. Está chévere. Chapeo Y del verbo chapear. del verbo chapear, todo el mundo chapea en este país. Todo el mundo chapea. Esto es Caribe. Y leyendo así algo de historia, estoy leyendo un libro que yo entiendo que, no sé si tú estuviste en esa presentación del libro de historia del punk en español. Sí, estuve, sí. Estaba bien interesante el libro. Chulísimo. Una conversación bien interesante que valdría la pena tenerla con el autor Ujú. del libro. Hablar de punk en general. Bueno, Titus, alguna serie que estés viendo, algo que estés leyendo. No, mano, ahora lo que estoy, en el poco tiempo que me he sentado a ver, estoy viendo, retomé de ver para ver si veo la cuarta temporada que sale hace poco, que es la de cocina, y también, estoy viendo la segunda temporada de Andor, Ah, me dicen que está que le dije buenísima. que está Es lo excelente, le dije mejorcito que ha salido de Star Wars a en una Heriberto, década. sí, de Disney, exacto. Le dije a Heriberto pues que debemos grabar después un episodio de como 3 horas Dale. discutiendo Andor, todos los paralelismos y todo esto, porque hay, ¿verdad? Hay un montón de cosas bien, ¿verdad? En cuestión política, porque pues, para dar contexto, pues Andor, ¿verdad? El que no conozca Andor como tal, es básicamente una precuela de la película Rogue One, Sí, que a su sí. vez es la precuela de Episode 4. Y básicamente te explica de todo lo que es la rebelión. Y lo que me ha gustado de la serie es que te enseña el imperio en su apogeo, que es algo de lo que no se hablaba mucho y siempre lo que en todo lo universo, ¿verdad? O todo lo que ha salido de Star Wars, pues tratan de hablar de, pues, de The Force, el misticismo o de los Skywalkers. Sin embargo, aquí te enseñan el verdadero wrath y el verdadero poder que tenía el imperio, de la magnitud. Y lo puedes ver, ¿verdad? De cómo se tratan de organizar y eso, ¿verdad? Está súper cabrón. Yo creo que cosas que yo destaco de Andor, lo que he visto, poco que he visto, ¿verdad? Porque no necesariamente todo el tiempo me engancha. A veces un poco lento. Yo creo que son los discursos, los Ujú. diálogos. Son extremadamente políticos, Sí, ¿verdad? Y entonces aquí sí. hay muchas cosas que uno dice, diablo, pero esto está sumamente contemporáneo, ¿no? Pero como hay un Ujú. elemento de ficción, ¿verdad? De que el tiempo y espacio no es el presente, pues hay una cuestión de que en términos de libreto, pues tú puedes, ¿verdad? Claro. Jugar con la ficción. Sí. Pero Inclusive, Wario, imagínate, técnicamente es ajá. en el pasado. Porque todo Star Wars es en el pasado. Sí, no, por supuesto, pero, ¿verdad? En términos para nosotros, ¿verdad? Desde la mirada que le Claro, estamos claro, claro. haciendo, pues sería, como hay un elemento de ficción, pues es eso. Imagínate pensar eso con una serie ambientada en nuestro presente extremadamente decadente, con diálogos así, no pasa, no sería Claro, famoso. claro, claro, Porque siempre es mejor tener un diálogo así revolucionario con algo que es hipotético, ¿no? De claro, futuro o imaginario, pero nunca desde el presente, eso no, uy, claro. comunismo, eso puede venir por No, ahí. y si lo. No, y el chiste es los paralelismos del imperio, por lo menos en cuestión de la organización y la estética, por Ah, sí, ejemplo, sí, sí. Full. con los nazis. Pero a su misma vez, lo que siempre a mí me da gracia, que los gringos se creen que Star Wars es sobre ellos y cabrones, no, el imperio, el imperio son ustedes, cabrón. Exacto. Ustedes no son la Los resistencia, rebeldes son, cabrones. los rebeldes son los Sí, vietnamitas, sí, cabrón, y verdad que sí. aquel Y entonces, todas esas pues por los diversidades que 70. están ahí presentes en esas primeras películas, que uno dice, diablo, Claro, cabrón, esto es bien diverso, que es también la idea esa de que estaba claro. en boga en los 70 del Estados Unidos multicultural y diverso, que eso fue lo que se construyó con Johnson, ¿verdad? De la gran sociedad. Todo eso es un mito, ¿verdad? Pero eso Sí, está todavía Claro, presente en los discursos. sí. Y yo creo que, ahora que tú lo dices, en verdad, sí, hay algo de eso. Yo creo que debo de retomar otra vez las películas, a ver qué se le puede sacar, porque hay muchas lecturas, sobre todo porque situar la película más allá del libreto que esté hablando de otro contexto, situar la película en el contexto histórico, yo creo que es importante por las Sí. discusiones que se estaban dando en ese momento, igual que Andor ahora. ujú, Ujú. sí. Sí, eso hay que traer a nuestro popular y melón favorito también
Pero con él, pues sabemos que tiene que ser un No, episodio como de una- 4 es horas. nuestro Un amigo, peronista. un amigo me prestó este libro de este señor infame que fue vicepresidente de España, Pablo Iglesias Turrión. El libro se llama Maquiavelo frente a la gran pantalla, cine y política. Y utiliza varias películas, ¿verdad? Un poco también como hizo Zizek, para hablarnos, ¿verdad? También de la cuestión política, y también sale en algún momento Star Wars, bien interesante. Correcto. Y el caso más evidente de ello lo es, en efecto, Hollywood. Ok, yo estoy leyendo, bueno, acabo de terminar, ayer lo terminé, un libro de Rita Indiana que me encantó. Lo había puesto en pausa y lo retomé. El que te voy a prestar, que lo tienes que leer, se llama Hecho en Saturno. Y ese libro me acordó que tenemos que sentarnos con Rita Indiana. Yo no sé cómo vamos a hacer. Exacto, Rita Indiana, Hecho en Saturno. Tengo que hablar contigo de esa novela porque, número uno, o sea, obviamente es ficción, pero ni tan ficción. Y tiene que ver con temas que a mí me encantan, que es esa época revolucionaria, ¿verdad? En República Dominicana, de esa efervescencia estudiantil, política y guerrillera que combatió contra el balaguerismo, y cómo luego entonces, ¿verdad? Como suele suceder en América Latina, todo se convierte en sueños tronchados y vidas contradictorias. Es increíble. Hecho en Saturno, se lo recomiendo a todo el mundo. Es un libro, es bien bueno y se lee fácil, y es corto. Es corto y gracioso. Y Rita Indiana tiene una forma de describir las cosas y de escribir como tal, bien peculiar, bien peculiar y bien interesante. Bien interesante. Así que nada, me gustaría sentarme a conversar con ella sobre ese libro y sobre su estilo de describir muchas cosas en ese libro que me llaman mucho la atención. Tiene un ojo ahí bien interesante. Bueno, Corillo, ahora vamos aquí con nuestros auspiciadores. Este podcast es traído a ustedes por libros787.com, donde puedes conseguir lo mejor de la literatura escrita en español y literatura puertorriqueña. Lean libros puertorriqueños, lean libros de Puerto Rico. Esas novelas que ustedes los hicieron leer en la high, que usted no se acuerda, y algunas de ellas que están bien brutales. Lo que pasa es que uno abujido en la high no le interesa nada de eso, pero lea literatura de este país. Señores, Enrique Laguerre fue nominado para un premio Nobel de la literatura. O sea, es lo que no es, aquí tenemos buena escritura. Así que vayan a libros787.com y compren lo que O sea. el Jíbaro. Exacto, el El Jíbaro. Jíbaro de Manuel Alonso, ahora que está con lo de Bad Bunny, Exacto. de la pavita y todo, pues el Jíbaro. Lea el O si Jíbaro. quieren ver Lea el Jíbaro de Manuel del Alonso. maltrato, o el maltrato intrafamiliar y todo el revolú de Silvina y toda esta pendeja en la charca, pues También. también lo puede leer. Un padre cuya hija, ante los ojos de la sociedad, Ajá, ha sido ultrajada y muere por no poder salvar claro. su honor. Yuyo, de Miguel Meléndez Muñoz. O sea, todas estas temáticas están bien presentes en nuestra literatura puertorriqueña. La adaptación o inadaptación del campesino puertorriqueño que se va del campo a la ciudad y de la ciudad se va a la gran manzana. Todo esto, cosas que todavía son bien vigentes. Bien vigentes. Nada, Corillo, libros787.com, utiliza el código plan de contingencia y obtendrás un descuento al final de tu orden. Por último, este no calce o episodio. Esto es un episodio, yo no sé, es traído a ustedes por jaboneradongato.com, donde consiguen los mejores jabones hechos por manos puertorriqueñas. Utiliza el código, adivina, plan de contingencia, y vas a obtener un descuento al final de tu orden. Los mejores jabones con los que yo me he bañado. Jabonera Don Gato, váyase a bañar. Corillo, nos vemos, ha sido un placer y con esa hemos ido con ustedes. Amo la guerra y amo la violencia, si sale en la televisión. Odio los libros, odio la protesta, detesto la educación. La policía me sigue y protege, consumir es mi vocación.
las leyes impuestas por la corrupción.